Pues hoy estamos con Laura Mascaró. Laura Mascaró pues, nos ha acompañado en el Instituto Juan de Mariana desde hace mucho tiempo y tiene la ventaja en su tema, que es el homeschooling, la escolarización o la desescolarización y la enseñanza fuera de la escuela, tiene la ventaja de que no solo es una teórica en el campo, sino que es una práctica. Y eso, pues, sobre todo en este campo, donde probablemente como pocos valoremos casi más el que esté dando resultados prácticos y sean de calidad que el que las ideas abstractas encajen y cuadren muy bien, pues desde luego es algo tremendamente valioso y tremendamente útil para todos aquellos a los que nos interesa obviamente esta temática. Pues muchas gracias, Laura, por estar aquí y nada, te dejo la conferencia, espero que disfrutes y que disfrutéis todos. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Pensé que no iba a venir nadie porque llevamos una tarde que nos están saliendo un poco mal las cosas, pero aquí estamos. Bueno, como dijo Juan, no vengo a hablaros solo de teoría, sino que practico y predico con el ejemplo, algo que no todos los liberales podéis decir, en el campo que sea. Sin Escuela es mi cuarto libro. Los 4 son del mismo tema, la desescolarización, pero desde diferentes enfoques. Este que tiene de nuevo, lo que tiene de nuevo es que empieza con una explicación de la historia del sistema escolar, de cómo y por qué hemos llegado hasta donde estamos hoy en día, cómo y por qué se estableció la escolarización obligatoria y cómo y por qué surgió la desescolarización como constructo pedagógico. Entonces, he preparado el PowerPoint para que sea un poco más ameno, siguiendo la estructura del libro con los capítulos que tiene el libro. A mí me gusta siempre empezar los capítulos con alguna cita que tenga que ver con el contenido del capítulo, pero además en este libro he buscado citas que no salen del mundo de la educación, algo que sí hice en los anteriores, pero aquí he buscado citas que en teoría no tenían nada que ver y que me han cuadrado con los temas. La primera es de un escritor de ciencia ficción bastante conocido. Dice: quien desconoce la historia no sabe nada. Es como una hoja que no sabe que forma parte de un árbol. Esto explica por qué mi libro empieza con la historia. Porque de qué nos sirve ponernos a teorizar sobre qué es lo que va mal en el sistema y qué es lo que debemos cambiar si no sabemos de dónde viene este sistema, y la mayoría no tenemos ni idea. El homeschooling empezó cuando empezó la humanidad y en realidad lo que es nuevo es lo otro, lo que hace la mayoría. Lo nuestro que ahora parece revolucionario y en realidad lo que hemos hecho siempre. Hemos tenido hijos y los hemos cuidado, los hemos criado y los hemos educado. ¿Vale? Eso es el primer punto. A mí cuando me preguntan, ¿pero esto cuándo empezó? Bueno, empezó aquí, más o menos. ¿Vale? Estos fueron los primeros homeschoolers y nosotros simplemente seguimos haciendo lo que para nosotros es natural y lógico. De todos modos, cuando me preguntan por los orígenes, yo sé que en realidad se están refiriendo a la teoría pedagógica de la desescolarización, que eso es más reciente, que eso es de los años 60-70 y nació sobre todo en Estados Unidos. Ahora lo vamos a ver. Vamos primero al siglo XIX y XX, que es cuando empezaron a surgir las escuelas como tales y donde se dio mucha importancia a este principio que se llama democratización. La democratización de la escuela era: tenemos que llevar la escuela a todos, o sea, lo que tenemos hoy en día. Y qué bien nos ha ido. Entonces, la escuela que tenía que ser universal para todo el mundo, da igual quién seas, da igual lo que necesites, da igual cuáles sean tus capacidades, tienes que ir a la escuela. Tiene que ser pública, lógicamente, no os tengo que explicar esto, tiene que ser gratuita y tiene que ser laica. Estos eran los principios que en el siglo XIX empezaron a cobrar fuerza. Entonces surgió una teoría pedagógica que se llama Escuela Nueva, que cuando tú lo lees todo parece como muy bonito, pero luego en la práctica no fue tan bonito. En cada país la Escuela Nueva fue diferente. Entonces es un poco peligroso también hablar de la Escuela Nueva para bien o para mal, porque no tiene nada que ver la escuela progresista de los Estados Unidos con la escuela comprensiva inglesa, por ejemplo, que era más para secundaria, o con los compañeros de Francia que surgieron para la enseñanza universitaria. Y cada uno tenía sus características especiales. Pero más o menos estos son los básicos. Aquí fue cuando se empezó a formar
el sistema escolar como lo tenemos ahora. ¿Qué pasó? Que en la segunda posguerra mundial se dieron cuenta de que esto no funcionaba tan bien. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien es cuando te das cuenta que tener una escuela que es igual para todos, que es lo que significaba la escuela nueva, era todo el mundo a la escuela a aprender lo mismo de la misma manera. Cuando la sociedad funciona y avanza rápido, te das cuenta de que ese tipo de escuela no sirve, porque no va al mismo ritmo, va mucho más lento, no se adapta a los cambios y es que encima no te forma a la gente para lo que después la sociedad necesita. Entonces se dieron cuenta de que era inflexible e ineficaz, o sea que no servía para nada. Crisis de los años 70. Aquí se dieron cuenta de que los títulos universitarios, que de repente los podía tener todo el mundo, ya no servían para mucho, y que además las desigualdades que en teoría tenían que desaparecer con la escuela nueva no habían desaparecido y siguen sin desaparecer. Así surgen dos nuevos movimientos que son el movimiento reformista y el movimiento desescolarizador. ¿Qué pasa con el movimiento reformista? Que es un bucle, es una constante en la historia de la educación, es siempre lo mismo. Empezamos, crisis, movimiento reformista, vamos a cambiar esto, lo otro, ponen 4 parches, a lo mejor ni lo llegan a aplicar o lo aplican y después se dan cuenta de que no funcionaba y hasta que dentro de 20 años o 40 años o 50 años hay otra crisis y vuelven otra vez los reformistas como estamos ahora mismo. Está toda Europa hablando de la reforma de la educación, de qué hacer, de PISA y todo eso, y es un bucle en el que no aprendemos. Pero aquí la peculiaridad es que surgió el movimiento desescolarizador ya como constructo pedagógico. Hubo sobre todo 2 autores, Ivan Illich, que era austríaco de Austria, no otra cosa, y John Holt, que era estadounidense, y cada uno propuso su propia teoría de la desescolarización. Tienen algunas similitudes, pero también tienen diferencias. Ivan Illich, que era anarquista de izquierdas, proponía desmontar la escuela para montar un nuevo sistema, que él describió muy bien en un libro titulado La sociedad desescolarizada, lo podéis encontrar en internet, gratuito, legal y todo, y recomiendo mucho que lo leáis, porque él explica al detalle cómo cree que tiene que ser el sistema educativo, que no escolar, y yo pienso que parte de lo que propone Ivan Illich se ha cumplido realmente. O sea, si lo viera, se asombraría de que sin querer hemos llegado a lo que él proponía, que era un sistema de redes donde todos pudiéramos ser alumnos y profesores y donde solo el que libremente quiera puede enseñar o puede aprender. Esto lo tenemos hoy en día y más con Internet. Estamos todos conectados y todos podemos aprender o enseñar aquello que queramos aprender o que sepamos enseñar. O sea, se ha conseguido, no como él quería y no de una forma tan estructurada como él proponía, como de que alguien venga y nos cree las redes, pero al final las hemos creado. Y John Holt, que fue profesor, sabía de lo que hablaba, fue profesor durante muchos años, durante toda su vida, y al final fue el máximo defensor no solo de la educación en casa, sino específicamente del sistema unschooling, que luego hablaré de él. Tiene 2 libros muy interesantes que se titulan Cómo aprenden los niños y cómo fracasan los niños, que además de exponer en él sus teorías, se basa en ejemplos reales que él ha vivido dentro de la escuela, de cómo él tenía que enseñar las matemáticas de una manera y se iba dando cuenta de que ese sistema no funcionaba porque el niño no lo comprendía y no llegaba a donde se suponía que tenía que llegar. Y se dio cuenta de cuál era el razonamiento que normalmente hacen los niños y de qué sistema sería bueno para enseñarles y que realmente aprendan, que en teoría es el objetivo. Así que estos 2 son los principales proponentes de las teorías desescolarizadoras como construcción teórica pedagógica. La crisis, este es no la de los años 70, sino todas. Con cada crisis económica, social, como la quieres llamar, sale un nuevo movimiento reformista y vuelven a salir todas estas teorías y hay que recuperar a Holt, hay que recuperar a Freinet, hay que recuperar a Paulo Freire, a no sé quién, y luego al final todo sigue igual. Pero sí que con las crisis además los gobiernos aprovechan y nos convencen a todos de que la clave está en la educación y la escolarización, claro, para ellos es lo mismo que la escuela y entonces ahí te la meten y te
añaden años de escolarización, luego veremos eso también, con cada crisis se añaden años de escolarización obligatoria porque les interesa a algunos. El segundo capítulo es un anacronismo, la escuela de corte fabril en el siglo XXI, que es, básicamente explica que la escuela esa del siglo XIX, que en su momento sí tuvo cierto sentido porque era sobre todo para sacar a los niños de la calle y para alfabetizar y todo eso, pero la seguimos manteniendo hoy en día, que no tiene ningún sentido. Y la cita va ligada también al primer capítulo y dice que los hombres no aprenden mucho de las lecciones de la historia, es la más importante lección que la historia nos enseña. Y esto en el ámbito de la educación es absolutamente claro, porque si uno empieza a estudiar un poco cómo fue realmente la historia del sistema escolar, ves que estamos siempre, es como el día de la marmota, te suena el despertador y vuelve a ser el mismo día. Y seguimos ahí, aprendemos un poquito, pero seguimos ahí. Algunas fechas trágicas. ¿Qué son estas fechas? En 1717, gracias a Martín Lutero, Prusia establece por primera vez en el mundo la escolarización obligatoria para todos los niños. Esto teóricamente era para que todos los niños aprendieran a leer y pudieran leer la Biblia por sí mismos y no tuvieran que esperar a que alguien les explicara su interpretación. Claro, visto así piensas, ah, qué bien, ¿no? Qué bonito, pero luego pasa lo que pasa. En ese siglo se puso de moda una cosa que eran los viajes pedagógicos, el turismo pedagógico. Y es que expertos en educación de distintos países visitaban los países donde supuestamente tenían un mejor sistema escolar para analizar, para verlo, para hablar con los que lo habían montado y copiarlo. ¿Y qué hacían? Cogían ese sistema y se lo llevaban a su país y lo aplicaban tal cual, sin tener en cuenta que la historia era diferente, que la sociedad era diferente, que estaban en niveles diferentes y que no puedes aplicar tu método como si fuera algo matemático. Entonces, Horace Mann se fue a Prusia, como tantos otros, y en 1837 estableció la escolarización obligatoria en Massachusetts. En 1917 ya era obligatoria en todos los estados de Estados Unidos. Esto pasa hoy en día también. Ahora estamos mandando a los expertos a Finlandia para ver qué es lo que hacen también, para salir también parados en PISA. Seguimos haciendo lo mismo. Nos vamos allá, pues que en Finlandia no hay deberes, vale, vamos a quitar los deberes. Y cosas así, como chapucillas. En 1932 empezó el estudio de 8 años, que era un proyecto de la fundación de Andrew Carnegie, que junto con la fundación de Rockefeller fueron los que más financiaron el sistema escolar, mucho más incluso que el gobierno de los Estados Unidos, abogaron por la escolarización obligatoria, hicieron un estudio para aplicar la escuela comprensiva en Estados Unidos, financiaron sus propios libros de texto para adoctrinar a la población. O sea, lo que hoy hace el gobierno, en esa época lo hacían estos dos, Rockefeller y Carnegie. Incluso la primera dama, la señora Roosevelt, los denunció públicamente por estar adoctrinando a través de sus libros de texto, pero al final el dinero manda y siguieron con sus planes. Esta frase del señor Hitler, dadme el control de los libros de texto y controlaré el Estado. Se ha dicho que Hitler es quien impuso la escolarización obligatoria en Alemania, eso es mentira, lo que pasa es que continuó con la misma ley, la empeoró y los que vinieron después de él no se dignaron a cambiarla. Entonces, bueno, en cierto modo sí fue él, pero ya desde lo de Prusia, Alemania sigue igual y no han aprendido. Esto que dice aquí pues es lo mismo que ya sabían Carnegie y Rockefeller y lo que siguen haciendo los gobiernos y las editoriales en todos los países. Después viene el unschooling, pedagogía de la libertad. ¿Qué es esto del unschooling? Pues simplemente es que la educación en casa no es un método. O sea, somos millones de personas los que educamos en casa y no vas a encontrar dos que lo hagan igual. Cada uno tiene su propio sistema. Algunos se parecerán más, otros se parecerán menos. Algunos son más ortodoxos y algunos menos. Hay quien se lleva al cole a casa y hace lo mismo que haría en el cole, lo hace en la casa, y hay quien no, que lo hace de formas diferentes, o siguiendo un estilo pedagógico concreto, o dependiendo del tema o de la época,
o incluso del niño. Tú puedes tener 5 hijos y educar a cada uno de una manera según cómo sea ese niño. Y esa es la grandeza de la educación en casa. ¿Por qué hablo de unschooling? Porque es lo que yo hago. Yo lo llamo pedagogía de la libertad porque el unschooling es vivir como si la escuela no existiera. O sea, yo no saco a mi hijo de la escuela para seguir haciendo lo mismo. Lo saco para hacer otra cosa. Entonces, mi hijo aprende porque vive. Mi amiga Bárbara de Martis, que es colombiana y también da charlas sobre educación en casa, siempre pregunta a los asistentes a sus charlas, piensa, no hace falta que me lo digas, pero piensa en cosas que sepas y que sepas hacer, que has aprendido al margen de o a pesar de tu escolarización y tu educación formal. Pensadlo y veréis cuantísimas cosas, las más útiles además normalmente, las habéis aprendido a pesar de la escuela o al margen de la escuela. Pues con tus padres, con tus abuelos, con la tele o porque querías aprender japonés y te fuiste a una academia. Lo que sea, pero hay muchísimas cosas. La frase aquí es de Bob Dylan. Dice, un hombre ha triunfado si se levanta de la cama por la mañana y se acuesta en la cama por la noche y entre medias ha hecho lo que ha querido. ¿Por qué pongo esto? ¿Qué tiene que ver con el unschooling? Pues que básicamente lo que tú te preguntas cuando eliges un tipo de educación para tus hijos es ¿cuál es el objetivo? Que es algo que los gobiernos, que son quienes legislan, no se preguntan. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué es lo que quiero para mi hijo? Pues quiero esto. Quiero que sea libre y que se dedique a lo que quiera, a aquello en lo que sea bueno. Pero para saber en lo que es bueno tiene que poder probar. ¿Cómo aprendemos los humanos? Por ensayo y error. ¿Qué niño en la escuela puede ensayar y equivocarse? Ninguno, porque el error se señala en rojo y es una vergüenza. Entonces encontré esta cita que me pareció que describía... A ver, del unschooling podemos escribir 3 libros enteros o podemos resumirlo en una frase, que puede ser esta: ¿hay alguna forma mejor de aprender sobre la vida real que viviéndola? Pues no, no hay ninguna. Y eso es el unschooling, es vivir la vida real. Lo que no podemos permitir es pensar que los niños tienen que ir a la escuela a prepararse para la vida real. No, ¿cuándo es su vida? Su vida real es ahora, ya mismo, ya son alguien, están viviendo. Preparémoslos ahora para ahora. No, porque a lo mejor algún día serás no sé qué. No, eso no funciona así. Para mí la otra frase que también lo describe muy bien es esta, la de vivo, luego aprendo. No hay más. Hay otro capítulo dedicado a la desescolarización interior, que es un tema muy espinoso sobre todo entre la gente que desescolariza, que no es lo mismo sacar al niño de la escuela que no haberlo metido nunca. La dinámica cambia bastante. Pero sobre todo, no es ya solo que el niño se tiene que desescolarizar si lo sacas del sistema, es que tú te tienes que desescolarizar, porque tu mente está estructurada para pensar en términos académicos. Has vivido tantos años dentro del sistema que piensas así, y piensas en asignaturas y en todos los términos de la escuela y en deberes, y el primer día que has sacado a tu hijo de la escuela y te das cuenta de que es lunes a las 11 de la mañana, estás viendo la tele, te sientes mal. Hasta que lo piensas un poco y dices, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué tengo que estar haciendo otra cosa si eso es lo que queremos hacer ahora? Y si con esta película también aprenderemos cosas. Y el proceso es largo y no es fácil. Los americanos, que siempre nos llevan la avanzadilla, tienen calculado que más o menos necesitas 1 mes de desintoxicación por cada año que has estado escolarizado. Claro, si tú calculas que te escolarizaron a los 4 y estuviste en la universidad hasta los 25, calcula cuántos meses necesitas. Unos cuantos. Y esto es un proyecto que empezó en Estados Unidos, pero ya es internacional. El 24 de julio, aunque no educáis en casa, os podéis apuntar al reto. El 24 de julio es el Día Internacional de No Aprender Nada. Tenéis que estar 24 horas, desde las 12 hasta las 12, sin aprender nada. O sea que, ojito con hablar con alguien, ojito con abrir una revista, ojito con encender la tele, porque a los que te descuidas estás aprendiendo algo. El reto es que pasadas estas 24 horas tienes que escribir el relato de tu fracaso, porque seguramente habrás fracasado, y es una forma de hacerte consciente
de la multitud de formas en las que aprendemos y que normalmente pensaríamos que es imposible porque te han enseñado que aprendes si un profesor te explica, si tienes un libro de texto, si haces tu tarea, etc. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Así que apuntad en la agenda el 24 de julio, por favor, que quiero vuestros relatos cuando haya pasado. El siguiente capítulo se titula Pero con puntos suspensivos, que son 3, ni 2, ni 7, ni 6, son 3. ¿Por qué? Porque después de toda la explicación la gente siempre te dice, ya, pero, y aquí vienen las clásicas objeciones. El pero se lleva a la cita de Mario Conde, se teme lo que se ignora si se presume negativo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Como la gente no conoce lo que es la educación en casa, lo primero que piensa es que a lo mejor es algo malo, a lo mejor es malo para el niño, esto me suena raro, si me suena raro no puede ser muy bueno, es lo primero que piensan, y entonces lo temen, obviamente. Las objeciones, pues he incluido una nueva en este libro que me chocó muchísimo la primera vez que lo escuché, fue la lectura de tesis doctoral de Madeleine Goiría, que ha sido la segunda tesis sobre educación en casa que se ha presentado en España, pero la primera en Derecho, porque la anterior había sido en Pedagogía y esta era en Derecho. Y pues yo fui porque obviamente me interesaba mucho y pensé que el tribunal pues, le iba a objetar las típicas cosas de los padres no son pedagogos y el niño no socializa y todo eso. O algo jurídico, que era lo suyo, ¿no? Eran doctores en Derecho, le tenían que objetar algo jurídico. Pues no, lo que le dijeron fue, esto es una involución en la historia del derecho de la mujer. Porque hay mujeres que han luchado mucho y han sacrificado sus vidas para que nosotras ahora podemos trabajar fuera de casa y cobrando un sueldo, como para que vengan estas retrógradas ahora a quedarse en casa educando a sus hijos. Y todos los miembros del tribunal, doctores en Derecho, hombres y mujeres, hicieron esta objeción. Que fue como, wow, hay gente que piensa eso. Sería una involución si me obligaran a quedarme en casa, pero si lo elijo yo. O sea, el derecho de la mujer a trabajar, ¿es un derecho o es una obligación? Porque si es un derecho trabajar fuera de casa, también es un derecho quedarme en casa. Y aparte, hay más cosas. Conozco familias en las que el que se queda en casa es el marido y no pasa nada. Y la mujer sale a trabajar. Y hay familias en las que los dos trabajan. Y hay familias monoparentales como la mía, en la que una trabaja porque nadie la mantiene. Y educo en casa, no hay problema. Tienes luego que buscar la forma en que a ti te vaya bien. De la manera que lo haga yo no le va a servir a un matrimonio con 4 hijos, porque yo soy un adulto con un hijo. Si son 2 adultos con 4 hijos, pues la cosa va a ser muy diferente. Pero posibilidades hay muchas. Entonces pensé, bueno, si estos señores académicos piensan esto, a lo mejor allá afuera está lleno de gente que piensa lo mismo y nunca les hemos dado una respuesta porque no se nos ha ocurrido pensar en este tema. Lo investigué, la verdad es que encontré muy poca cosa, en español nada y en inglés muy poco. O sea, es que nosotros nunca hemos pensado en estos términos. Así que dije, bueno, pues lo voy a hacer yo y de paso he incluido algo sobre economía doméstica porque la gente también te suele decir, ya, pero eso es para ricos porque claro, te lo tienes que poder permitir. Pues no, no es para ricos, es para el que quiera. Querer es poder. La siguiente es la clásica, los padres no son pedagogos, ¿vale? Eso a veces es mentira, ya tenemos una mamá homeschooler que es pedagoga y educa en casa porque precisamente sabe lo que hay en el sistema y luego no hace falta ser pedagogo para educar. Eso. Otro gran defensor de la educación en casa es John Taylor Gatto, que también fue profesor durante 30 años, tuvo el premio al mejor profesor del estado de Nueva York y al mejor profesor de la ciudad de Nueva York, ha recibido muchos premios y es el mayor defensor de la educación en casa y de hecho dio un discurso cuando dejó el trabajo donde dijo no puedo seguir haciendo daño a los niños para ganarme la vida. Que es bastante grave, pero es cierto. Y él lo que dice es que el hecho de tener un certificado oficial de capacitación pedagógica precisamente lo que garantiza es que no sabes educar. Yo pienso que más o menos tiene razón. Los padres no son pedagogos, o que ya aparte ya de que tengas o no tengas el título oficial, es si tienes o no tienes la capacidad.
Entonces, el padre que educa en casa, la capacidad que tiene que tener es la de encontrar recursos. No tiene que saberlo todo y no se tiene que poner en el rol de profesor, porque eso sería una tarea titánica, pero tiene que ser capaz de moverse para encontrar recursos. Y eso cada día es más fácil, sobre todo con Internet. Pero hay intercambios con otras familias, hay profesores particulares si te interesan por algún motivo. Hay muchas formas de encontrar recursos y de encontrar bibliografía y de encontrar cualquier cosa que te interese. No hace falta ser maestro para eso. Esto también lo pregunta la gente que piensa en términos escolares, lógicamente. Pero claro, si lo que yo estoy haciendo no es lo mismo que está haciendo la escuela, no necesito el mismo tipo de capacitación. Es como si a un, no sé, a un piloto de aviones le pides el carnet de conducir coches. Pues ¿de qué le sirve? De poco. La socialización es la otra. Los que preguntan por la socialización simplemente es que no nos conocen y que no conocen a nuestros hijos. Entonces yo no me molesto en darles explicaciones, ni mucho menos en discutir con ellos. Lo que sí pido normalmente es, bueno, primero que nos conozcan y luego que me definan qué es para ellos la socialización. Yo he llegado a escuchar a gente decir, no, es que tienes que ir al cole para que te puedas pelear con otros niños. Bueno, pues si eso es socializar, yo prefiero un hijo que no esté socializado. Yo prefiero un hijo civilizado, que se sepa comportar en sociedad. Y ya está. Si lo demás, si aguantar al bullying de turno y aguantar peleas y todo eso es socializar, que se lo queden, que yo eso no lo quiero. Y defiendo también el derecho y la libertad de no ser sociable. Y hay gente que es introvertida. Y hay gente que puede pasar un mes sin pisar la calle, sin hablar con nadie y es tan feliz y es tan normal. ¿Y qué problema hay? Es que precisamente lo bonito de la humanidad es esto, que cada uno es diferente. Y no todos somos súper extrovertidos, ni a todos nos gusta estar todo el tiempo rodeados de gente. Y mucho menos de la gente con la que te obligan a estar. La asociación forzosa no es socialización. Y la asociación forzosa es lo que hay en el colegio. Es como si ahora al salir de aquí nos dicen, bueno, ahora nos vamos a cenar, pero cada uno con los de su quinta. ¿Quién ha nacido en el 78? Que cena conmigo hoy. Los demás no, lo siento. Es lo que pasa en el cole, luego los adultos no lo hacemos. Luego salen del cole y ellos mismos no lo hacen, pero les obligamos. Y a eso lo llamamos estar correctamente socializado, extrañamente. El otro capítulo se llama Matar a un ruiseñor y es sobre el tema de la legalidad. Este lo hice muy cortito porque cambia mucho de un país a otro y cambia mucho de una época a otra. Te cambian una coma en la ley y puedes tirar el libro a la basura. Lo que pasa con los libros de derecho. Entonces lo hice muy breve, sobre todo para lanzarle un mensaje a la gente que quiere educar en casa de que se informen muy bien de cuál es realmente la situación legal en la zona donde vivan, en su país o incluso si viven, por ejemplo, en España, tienes que ver en cada comunidad o en cada zona tiene sus peculiaridades. Entonces, hay gente que no se informa o que no se informa bien y eso es un gran peligro. Así que, bueno, me tomé la licencia de robar el título y además también explico que la situación legal en España nos sirve para hablar con nuestros hijos sobre lo que es el derecho y lo que es la justicia. Porque, claro, en España hay gente que está perseguida por educar en casa y hay gente que no sale a la calle en horario escolar para que no los vean y no los denuncien. El niño que vive eso vive con miedo y piensa, si no es legal, es que es malo. Es el razonamiento lógico del niño. Si me pueden denunciar es que esto que hacemos es malo. ¿Y quién quiere transmitirle ese sentimiento a su hijo? El de creer que estás haciendo algo malo. No nos conviene tampoco que piensen eso. Entonces ahí se pueden dar debates muy interesantes, incluso con niños pequeños, sobre lo que es legal y lo que es justo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Esto es la clave de todo. Es lo que, suponiendo, admitiendo que los políticos tengan que seguir legislando sobre la educación, esto es lo primero que se tendrían que preguntar. ¿Qué es la educación y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos? Pues nadie se lo pregunta. Peter Thiel, no sé si sabéis quién es, tiene un proyecto muy interesante, dijo, cuestionar la educación es realmente peligroso, un absoluto tabú. Es como decirle a la gente que Santa Claus no existe. Y es cierto, hay unas verdades, todo aquello de la escuela nueva, pública, universal, gratuita y laica, no suena mucho, no seguimos igual, porque nos lo hemos creído.
Y cuidado con decir que eso no tiene que ser así, te la pidan. Peter Thiel es cofundador de PayPal y tiene un proyecto, hace 2 o 3 años creo, no hace mucho más, decidió donar $100.000 a 20 jóvenes menores de 20 años que estuvieran dispuestos a dejar sus estudios formales para montar un negocio. Tenían que tener una idea de negocio, desarrollarla y estar dispuestos a dejar sus estudios formales. Y él les daba $100.000, perdón, a cada uno de ellos para que desarrollaran su negocio. Esto se hizo, tuvo tanto éxito que al año siguiente fueron más y con más margen de edad y se sigue haciendo cada año. Pero además, uno de estos jóvenes que se llevó los $100.000 fue un chaval que había sido educado en casa durante varios años, que estaba muy decepcionado con la educación cuando se reincorporó al sistema formal y que ha montado un proyecto, con ese dinero que le dio Thiel, ha montado un proyecto que se llama Uncollege. Lo podéis mirar, creo que es uncollege.org, la página web, y su cita es: vamos a hackear la educación universitaria. Y él te ayuda a que consigas tu formación superior al margen del sistema oficial. Entonces el proyecto ha crecido muchísimo y empezó gracias al proyecto de Peter Thiel. La educación certificada, bueno, no os lo voy a contar porque si no, no vais a leer el libro, pero aquí me dedico a criticar todo el tema de la titulitis que todavía existe hoy en día y del hecho de que el título ya no tiene prácticamente ningún valor y desde luego no es ninguna garantía de que tú tengas unos conocimientos o unas capacidades específicas. Entonces, os propongo una adivinanza. A ver quién dijo esto. No nos importa qué actividades hayas elegido. Solo esperamos que hayas hecho un buen uso de tus oportunidades de contribuir a tu crecimiento personal y a tu sentido de la comunidad. Si habéis leído el libro, no contestéis, por los demás, va. Imaginación al poder. ¿Qué lo dijo? No, ninguna idea. Nos voy a suspender, ¿eh? ¿Nadie? Ninguna pista. Vale, le doy. La Universidad de Stanford, que cada vez está mirando menos el expediente académico y más el expediente no académico. Tú vas y junto con tu expediente académico de tus notas, de dónde has estudiado y bla, 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 le presentas el listado de lo que has hecho con tu vida. No, yo soy voluntario en no sé qué ONG, ¿no? Yo soy miembro de los Boy Scouts, yo he estudiado japonés, toco el piano y no sé, me gustan mucho los animales, lo que sea que hayas hecho. Y cada vez está pesando más esto, porque cada vez la gente hace más cosas al margen de su educación formal. La educación formal ya no significa nada. Y esto que empezó también con los homeschoolers, Harvard y Yale empezaron a guardar un cupo de cuotas para gente que había sido educado en casa. O sea, esas plazas estaban reservadas para homeschoolers. Y cada vez más universidades se sumaron al carro. Ya no solo que los admitan, es que los quieren. Y los quieren por esto, porque vienen sin estar cuadriculados, vienen con más creatividad, con otra forma de pensar. Y porque vienen con su expediente no académico, con un listado impresionante. Por ejemplo, David Friedman, el hijo de Milton Friedman, me contó que su hija había entrado así en la universidad. Sus hijos no fueron escolarizados, los 2 menores. Y su hija presentó su expediente no académico. Una de las cosas que incluía ese expediente eran los 400 libros que había leído. Y al Departamento de Admisiones de la Universidad de Chicago le impresionó el que hubiera leído tanto por placer, sin que nadie lo hubiera obligado. Al contrario que los que vienen del cole, es, no, estas eran las lecturas obligatorias, pues estas son las que tengo. Otra adivinanza, esta es más fácil. Va, confío en vosotros. ¿Qué tienen en común estas personas? Que dejaron la universidad, que no tienen un título de educación superior
oficial. Y sin embargo, todos han hecho grandes cosas y por eso los conocemos y sabemos quiénes son todos ellos. Imagino que de ninguno me vais a decir, ¿quién es este? Pues ellos dejaron la universidad y dijeron, no, yo valgo más que esto. Clint Eastwood también, sí. Claro, hay muchos más, sí, sí. Estos elegí unos cuantos, pero la lista es muy larga. Y de gente que a lo mejor sí fue a la universidad, pero antes había sido educada en casa. No tienen un título de estudios superiores, es lo que tienen en común. Otro capítulo es la educación integral, porque lógicamente la escuela solo se ocupa de una parte de la educación, que es la académica. Además no se ocupa bien, los resultados están ahí, no me los invento yo, puedes leer los informes de PISA o puedes leer los exámenes estos que hicieron los aspirantes a maestros en la Comunidad de Madrid. O sea que solo se ocupan de la parte académica y encima lo hacen mal. Pero es que además cuando se intentan ocupar de lo demás, casi que peor. La educación integral tiene varios elementos. Uno es la crianza incondicional, tanto si escolarizas como si no escolarizas. Tienes que amar a tu hijo incondicionalmente. No vale amarle mucho cuando saca un 10 y girarle la cara y despreciarle cuando suspende. Y hay gente que lo hace porque el sistema te enseña que eso es lo correcto. Los principios. Sandra Dodd, que es la principal autora sobre unschooling que hay en el mundo, que aparte de teórica, pues también practica y sus hijos ya son adultos, entonces ella sabe de lo que habla y ella puede demostrar que le ha funcionado. Ella siempre dice, no vivas en una casa con normas, vive en una casa con principios. Las normas son arbitrarias, los principios son lógicos y muchos son naturales además. Es decir, una norma sería, no sé, te tienes que lavar los dientes antes de acostarte, porque yo soy tu padre y te obligo. Es una norma. Y además seguramente si no lo haces hay un castigo. Crianza condicional, absoluta. En cambio, un principio es la higiene. Tú le explicas al niño lo que es la higiene y por qué le conviene lavarse los dientes. Y te callas si un día no lo hace y 2 días no lo hace. Y le vas explicando por qué lo tendría que hacer. Y el ejemplo, y le enseñas que tú sí lo haces, porque te crees aquello que le estás contando. Es que si no, mal vas, no vas a conseguir que haga nada si tú no lo haces. Le puedes hablar mucho, pero... Y luego la libertad. Y la libertad implica que el niño elija cosas que tú no elegirías o que tú no has elegido. Y eso cuesta mucho. Lo digo por experiencia, y los que tenéis hijos lo sabéis, cuesta mucho darle libertad al niño, decir, no, bueno, que se queme y así verá que no tiene que poner la mano en el fuego. Cuesta porque tu instinto es, no, lo voy a quitar de ahí, pero es que ahí va a venir el berrinche, la pelea y vais a estar mal toda la familia toda la tarde. Darle libertad es parte de la educación integral, porque es parte de su formación como persona, que al final es lo único que cuenta. Lo que cuenta no es solo que sepa muchas matemáticas y mucho inglés, es que se forme como persona en todas sus facetas. Y luego en el libro cuento el día a día, porque yo puedo dar muchas charlas y mucha teoría, pero al final la gente siempre me pregunta, vale, pero tú te levantas y ¿qué haces? Entonces en el día a día incluyo un extracto de mi blog personal que se titula Desde Villa Kunterbund, por homenaje a Pippi Langström, que es la unschooler más famosa del mundo, de ficción, pero unschooler al fin y al cabo, y Villa Kunterbund es el nombre de su casa y por eso mi blog tiene ese nombre. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bien, ¿qué significa? ¿Os puedo leer una cosa? ¿Tenéis un libro por aquí? Ah, gracias. Cuando leáis el libro, que sé que todos lo vais a leer, vais a ver si lo encuentro. En la parte del blog, que no es un diario en plan, me levanto, desayuno, no, pues los días que hay algo más o menos interesante, lo explico. Bueno, no sé si lo voy a encontrar. Aquí. Hay un carnaval de blogs de homeschooling en español. El carnaval de blogs, existen los blogs de todo tipo de temas. Es que se plantea un tema o una pregunta y todos los blogs que quieran participar contestan a esa pregunta o escriben sobre ese tema. Y es una forma de tener recopiladas
muchas versiones sobre un mismo tema en el mismo sitio, aparte de dar a conocer el blog y todo eso. Entonces, hubo un mes, el año pasado, que la pregunta era para los niños, era ¿qué opinas de la educación en casa, de ser tú educado en casa? Y en vez de contestar nosotros, tenían que contestar los niños. Entonces, con permiso de mi hijo, os voy a leer lo que él me dictó y yo publiqué en el blog. Me parece genial el homeschooling porque estar sentado donde te digan es un rollo y hacerlo en casa puedes estar muy cómodo. Es importante. Puedo hacer los proyectos que quiero sin que me digan cuáles. Me puedo levantar tarde y para merendar puedo comer lo que quiera. Puedo ir a beber agua cuando quiera. Eso es algo que mucha gente no le da importancia, pero es que en la escuela te niegan dos cosas básicas, vitales, que son beber y mear. Y te las niegan desde que eres pequeño. Eso es una crueldad. Y él, cuando iba a la guardería, tenía el trauma de que no podía beber cuando quería, pues por eso lo dijo. 7 años después se acordaba de eso. Cuando tengo tiempo juego y no tengo que hacer exámenes a menos que quiera. Y como no quiere, no hace. ¿Y qué? Y con mis amigos, sobre todo con Rodri, hablamos de Rajoy. Aunque no esté en el currículum oficial, pero ellos hablan de Rajoy. Lo que no sé es qué dicen de Rajoy. Porque no me dijo que era privado y que no me lo podía... Así que, a saber. El primer proyecto que hice, que fue de estrellas, cuando lo pusimos en la mesa para ver, fue el más famoso porque lo vio todo el mundo. Eso es porque tenemos un grupo de proyectos, luego si queréis os cuento la dinámica que tenemos en Madrid. Hay un grupo de proyectos, entonces durante todo el mes tú trabajas en el proyecto que te dé la gana. Da igual el tema, da igual el nivel, da igual el formato, todo entra, todo vale, lo que a ti te nazca hacer. Y una vez al mes nos reunimos en una casa y cada niño expone su proyecto. Que a lo mejor el proyecto, si el niño es muy pequeño, es vi esta película y te la voy a contar. Pues está bien, es a ver quién sale aquí y me cuenta una película que ha visto. No es tan fácil, no es fácil para todo el mundo. Pues ellos lo hacen. Y después se exponen los proyectos sobre una mesa y todos pueden ir a verlos y tocarlos y tal. Entonces el primero le pareció que fue el más famoso. Y al final dice, y los que penséis que los homeschoolers no tienen amigos, estáis completamente equivocados. Y en eso tiene razón. Bueno, os quería leer esto para que veáis cómo piensa un niño de, en ese momento, 7 años, de la educación en casa, del hecho de haber sido educado en casa. Bueno, esto ya se acaba, porque quiero que participéis vosotros. Por favor, no me preguntéis por la socialización, si puede ser. Pero lo demás os contesto a todo. Esto lo escribí, creo que fue cuando salió la triste sentencia del Tribunal Constitucional contra la educación en casa. Dije, creo profundamente en la libertad de elegir y tengo la convicción de que si cedemos en la educación de nuestros hijos, lo habremos perdido todo. Y es el camino que tristemente llevamos en España y en Europa. Al final os he puesto algo de bibliografía por si os interesa. Como veis, casi todas en inglés, en español hay muy pocas cosas. Incluso hay pocas traducciones porque, por ejemplo, los libros de John Holt, como se basan mucho en ejemplos reales que él ha vivido dentro de la escuela, y él era profesor de matemáticas, pero también de lengua, todo lo que es la parte de lengua es muy difícil de traducir, porque son ejemplos que sirven para la lengua inglesa, pero no para otras, o que habría que buscar el equivalente, sería mucho esfuerzo y a nadie le ha merecido la pena hacerlo. He puesto libros de diferentes tipos, por ejemplo, el de Alficon, Unconditional Parenting, está traducido al español, este sí, se puede comprar en crianzanatural.com. Este no es de educación en casa y, de hecho, Alficon tiene a los hijos escolarizados, pero es sobre lo que os comentaba antes de la crianza incondicional, de amar a tus hijos incondicionalmente. El premio y el castigo son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. No puedes hacerle eso a tu hijo. No debes querer que tu hijo se lave los dientes porque si no lo vas a castigar. No tienes que querer que tu hijo
guarde sus juguetes porque si no lo vas a castigar. Porque el día que ya no estés tú para castigarlo no va a hacer nada de eso, porque no va a haber el motivo, no habrá aprendido. El de Rothbard, yo no soy muy amiga de Rothbard, pero es de los pocos que han escrito sobre este tema. El libro realmente es bastante bueno y hace un repaso también pues, por todo esto, el origen del sistema escolar, la obligatoriedad de la escolarización que hay detrás de todo eso. ¿Y qué más? Los de John Taylor Gatto son imprescindibles. El Dumbing Us Down fue el que a mí me cambió la vida, fue ese punto de no retorno, después de leer esto ya no puedo escolarizar más. Y es un libro pequeñito, o sea que también es muy recomendable para empezar, pero eso sí, si tenéis hijos, tened cuidado porque a lo mejor al día siguiente no los lleváis a la escuela. Bueno, y el mío, por supuesto, que se puede comprar allá afuera, en lulu.com y en Amazon también en versión digital para Kindle, que lo ha sacado Editorial Innisfree. Mando un saludo a Oliver, que sé que me está viendo. Y bueno, espero vuestras preguntas porque esto ya se acabó. ¿Habíais copiado la bibliografía si os interesaba? Gracias. Ya. Muchas gracias, Laura. Una charla muy interesante y que seguro que da lugar a un debate también igualmente interesante. Yo te preguntaría, pero bueno, lo contestas luego, ¿por qué no eres amiga de Rothbard? Pero bueno, en cualquier caso, vamos con la ronda de preguntas. No sé quién quiere iniciar el bombardeo. Bueno, muchas gracias, Laura, por la conferencia, me ha gustado mucho. Te ha colmado mis expectativas, tenía muchas ganas, como sabes, de escucharla. En primer lugar, felicitarte y agradecerte el esfuerzo que haces por divulgar y defender el movimiento. Yo creo que debería estar mucho más normalizado esta opción. O sea, no lo tiene que hacer todo el mundo, simplemente los padres tienen derecho a tomar esta opción y debería de ser legal, que entiendo que actualmente pues hay mucha persecución, sobre todo en los casos en los que se desescolariza porque se activan protocolos y demás. Te haría un montón de preguntas. Se me ocurre, en tu caso personal, tú llegaste al final a desescolarizar a tu hijo por temas de bullying. Entonces yo creo, y yo como mucha gente pues ha sufrido, no a lo largo de toda mi etapa escolar, pero en determinados momentos, acoso escolar, machaque. No sé hasta qué punto el sistema educativo actual o sea, condena a que siempre haya niños que por ser los más débiles o por ser distintos, o sea, en mi caso, por ejemplo, no era por ser más débil, era bastante grande, fuerte, tal, pero simplemente por ser distinto en algunas cosas, pues se me machacaba mucho. Entonces, no sé hasta qué punto el sistema educativo hace que siempre vaya a haber personas que van a sufrir acoso y qué podría hacerse para que eso no se, o sea, qué tiene que cambiar la escuela para que eso no se produzca. Luego, otra cosa que te preguntaría es cómo se puede lograr una escuela, porque evidentemente el unschooling o este tipo de alternativas no se puede instaurar a nivel, o sea, en masa en la sociedad, entonces siempre va a tener que haber una escuela. Entonces, la escuela del futuro, ¿cómo podría o cómo la plantearías tú para que los alumnos sean individuos, se les respete y no se abogue por una uniformidad y que todo el mundo piense igual, que se fomente el espíritu crítico y el pensamiento crítico? Y bueno, luego a lo mejor te pregunto alguna más. Muchas gracias. Pues el tema del bullying yo creo que es inevitable en un sistema como el que tenemos hoy en día, porque además es esto, es un sistema condicional, te enseña que hay premios y hay castigos, hay recompensas y hay castigos, y tú luchas por tener el premio y no ser el castigado, y pisas a quien se te ponga por delante. Y además hay otra cosa, el niño está todo el día siendo dirigido dentro y fuera de la escuela, porque luego salen de la escuela y tienen los deberes, los exámenes, la música, el inglés y el taekwondo y el no sé qué más, y no tienen tiempo para ser ellos mismos y para descubrir qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren hacer. Entonces, eso tiene que salir por algún lado. ¿Y por dónde sale? Pues voy a machacar al que es más débil o al que es diferente
y yo me voy a poner por encima. Eso es inevitable con el sistema que tenemos. Mucho tendría que cambiar para que eso dejara de ser... Porque claro, los crías de esa manera. Ellos ven que eso es lo que se valora. El pisar al otro, el destacar, cueste lo que cueste, eso es lo que se valora. Entonces eso es lo que ellos aprenden, por imitación es lo que hacen. Y luego aparte, la mayoría de los profesores no están preparados. Muchos no saben detectar estos casos, cuando muchas veces son obvios. Y no saben detectarlos o no quieren detectarlos porque entonces tienen que intervenir y no saben intervenir o no quieren intervenir. Es que es un desastre completo, porque una vez que has bajado el nivel en la carrera docente, ya todo lo demás puedes hacer todos los parches que quieras, que mientras no tengas una buena carrera docente, lo demás no te va a servir. Toda esta discusión que hay ahora de si EPC sí, EPC no, 2 horas más de inglés o 2 horas más de deporte, más deberes o menos deberes, todo eso no sirve de nada mientras no arreglen la carrera docente. Por ahí se empieza. Esa es la base del sistema. Y luego, por la mentalidad de los padres, claro. Porque no tenemos que cometer el error tampoco de pensar que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, que no es así. Entonces es todo un cúmulo de factores que no hay una única solución, son muchas cosas las que tendrían que cambiar. Pero con el sistema que tenemos sí, el bullying es prácticamente inevitable. Yo lo único que pediría son formas eficaces de detección y de intervención. Y ya está. Parece sencillo, pero no lo es tanto. Y sobre el sistema, pues esto, empezar por la carrera docente y sobre todo, para mi gusto, aboliría el Ministerio de Educación y quitaría la Ley de Educación. Eso, lo primero. Como sé que eso no es realista, te diría dar libertad a los padres y a los profesores para crear el tipo de escuela que ellos quieren. Ahora se entiende, o sea, la Constitución te habla de libertad de enseñanza, pero luego te dicen, eso significa para el padre que puede elegir el colegio que quiera, que luego tampoco es verdad, y para todos que tenemos libertad de creación de centros, que luego tampoco es verdad, porque hay tantos requisitos que es imposible crear un centro diferente, a menos que tengas muchísima pasta y muchas ganas, y aún así es muy difícil. Si tú dejaras libertad que cada uno crea el colegio que quiera, pues la gente que quiera ese sistema, porque no hay un sistema que funcione para todos. Hay gente que aprende bien de una manera, gente que aprende bien de otra. Hay gente que tiene que hacer las cosas. Ya hay gente que se lo digas una vez ya se le queda, ya lo entiende y ya. O gente que es muy buena en unos temas y no tan buena en otros. Pero no, todos tienen que ir. Por ejemplo, pienso que lo que tendría que cambiar también es la promoción. Promocionar como la universidad, por materias, no por cursos. Que yo te suspenda inglés no tiene que significar que yo repita inglés y todo lo demás que a lo mejor me ha ido muy bien. Eso es absurdo, en la universidad no se hace y si se propusiera eso me parece que habría una pequeña revolución y en cambio se hace. O el tema de los deberes, no, aprovecha las horas que están en el cole y no necesitarás deberes. La gente en general no se lleva el trabajo a casa o si puede no llevárselo no se lo lleva y de hecho te recomiendan que no te lo lleves, los psicólogos y demás. Pero al niño sí, el niño se lo tiene que llevar y en verano y todo. Porque si no se va a olvidar, bueno, pues entonces es que a lo mejor no se las has enseñado tan bien. Así que por cambiar muchas cosas, pero lo primero sería eso, libertad de creación de centros. O de no utilización de centros, claro. Hola. Yo quería me gustaría contarte mi experiencia en un colegio público hasta el año pasado, donde había una comunidad muy importante de gitanos y estaban totalmente retando siempre al sistema, porque ellos no llevan a los niños a la escuela, no los llevaban Entonces ellos tienen una forma de ver las cosas distinta y realmente el colegio no se adaptaba a ellos para nada y bueno, eso me parecía que era como otra forma de hacer unschooling que a lo mejor no coincide para nada a la forma que describes tú del... Bueno, o sí, en realidad tienes otros valores, tienes otra forma de vida y a lo mejor piensas que es lo mejor. Bueno, por una parte sí, pero estás reproduciendo... porque tú tienes derecho a criar a tu hijo según tu cultura y según tus creencias, pero no puedes hacer que eso sea un problema para los demás. Y menos si tú eres... Claro, pero el problema lo tienen ellos porque realmente... Bueno, da igual, siempre nos escuchamos igual sin el micrófono. Que realmente
va, ellos podían tener su derecho bueno, a criar a sus hijos de otra forma y a enseñarles otras. Pues, por ejemplo, si queremos borrar las asignaturas, podemos hablar de iniciativa privada, van con sus tenderetes por los mercados, tienen otra forma de vivir y bueno, lo que hacía el PayPal, pues bueno, ellos también emprenden con su furgoneta, o sea, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Sí, siempre que sepas paliar el choque con las demás culturas, sobre todo cuando las obras son las dominantes y tú tienes que hacer un mínimo esfuerzo por no ser un problema. Ahí es donde hay que ver cuál es el límite. Pero el problema no tenían ellos, realmente el resto de las personas, bueno, quizás no se adaptaban demasiado y el resto de la clase sí tendría algún problema, pero el principal problema lo tenían ellos, que tenían la policía a casa, o sea, cuando faltaban 2 días. No sé. Claro, pero es que por eso el sistema tiene que garantizar el funcionamiento. Y aprovecho para preguntarte otra cosa. Perdón, ya que... Aprovecha, no lo tienes. Que me interesa mucho, yo tengo un blog de museos y me interesa mucho, hay un instituto en Palo Alto, el Institute for the Future, que habla de que la educación del futuro será sin paredes, será también aumentada, es decir, a través de nuevas tecnologías y que también será mucho más guiada por el propio individuo. Me parece que describe bastante de lo que tú hablas, ¿no? del unschooling. Y a lo mejor es que el modelo que se va a copiar en las escuelas finalmente va a ser el desmontar la escuela. El desmontar la escuela, ¿no? Y me gustaría que me hablaras... Sí, me gustaría que me hablaras, en Estados Unidos tiene mucha importancia el papel de los museos en esto. ¿Crees que aquí podría hacerse algo parecido? ¿Que piensas que también se tiene de alguna manera se está empezando a hacer algo por el estilo con... Oficialmente nunca se va a hacer mientras la ley esté como esté. Luego las familias sí que nos organizamos y hacemos muchas salidas y visitas culturales, y sobre todo si vives pues, en una capital, por ejemplo, según donde vivas a lo mejor no tienes esa opción. Claro, siempre tenemos este problema, que a lo mejor se organizan actividades para colegios, pero claro, tú no puedes ir y decir, somos un grupo... En algunos sitios o algunas actividades que dices, entraríamos, pero no podemos entrar porque oficialmente no somos un grupo reconocido. Pero si no, sí que tendrían importancia. De hecho, yo la mayoría de familias que conozco, pues sí usamos mucho todo este tipo de infraestructuras, de museos y otro tipo de centros, obviamente. Hola. Hola. Bueno, yo estoy en desacuerdo con casi todo lo que has dicho. Empiezo por ahí. Verás, soy profesora y soy madre, las dos cosas. Y no voy a despreciar ni la educación en casa, que me parece estupenda, ni la educación en el colegio, según como sea. Bueno, claro. Según como sea en cada sitio. Para empezar, yo disciplina en los dos, en casa y en el colegio. Porque pienso que sin disciplina no existiría la libertad. Tienes que haber tenido muchos años de disciplina para poder ser libre después. Puedes haber tenido o haber sabido o aprendido a dominarte, a controlarte, a disciplinarte para después ser libre. Y además, nada de lo que vayas a lograr te supone una satisfacción si no lo has hecho a través del esfuerzo. Fíjate que Nietzsche decía, felicidad, sentimiento de que una resistencia ha quedado superada. Es la lucha por conseguir algo. Y esa lucha entraña siempre disciplina. Entonces, yo he dado clase desde niños de 5 años hasta de 22. 5 años. Si tú les dejabas en la clase haciendo lo que querían, no hacían nada. Rayajos. Si tú tenías con ellos una disciplina y les decías, aquí tenéis un modelo, y esto va a costar esfuerzo y horas, y estar aquí sentados. Los niños cuando lo conseguían hacer, estaban los que no habían hecho nada y seguían así, y los que habían hecho ese esfuerzo y estaban orgullosos del esfuerzo que habían hecho. Y entonces entraba cualquiera en la clase y decía, este es mío, aquel es mío, aquel, orgullosos. ¿Por qué? Todo esto después de una disciplina. Pensemos que todo lo que se ha hecho grande en el mundo se ha hecho a través de una disciplina. Miguel Ángel, Pascal. A Pascal le educó su padre en su casa.
pero con disciplina, ¿eh? Y a los 20 años era un genio. Su padre era inspector de Hacienda y le enseñó desde pequeñito las matemáticas. Él fue un genio de las matemáticas, pero no solo de las matemáticas, fue un genio de la física, de teología, de literatura, escribía estupendamente, lo que se puso, y además fue uno de los primeros economistas, porque de manera espontánea él hizo la primera calculadora, hizo 50, primero la hizo para que su padre tuviese facilidad para las cuentas que tenía que hacer para el Estado, con la calculadora famosa, y después dijo, hombre, voy a hacer 50 y las voy a comercializar, pero le costó tanto hacerlas que salió perdiendo dinero. O sea que, en principio, su negocio fracasó, pero él se lanzó también a los negocios. Bueno, dejando todo esto aparte, él fue educado por su padre en casa y con disciplina, como se educaba en la época, ¿eh? Y a los 39 años, cuando se murió, pues se murió como un genio. ¿Qué quiero decir con eso? Que depende de cómo eduques, o en la casa o en la escuela. Por ejemplo, no sé si has leído un libro que se llama Yo, tu madre, de Christine Collange. Bueno, pues esta mujer educó un poco como lo que yo he creído entender que tú nos propones. Y la frustración que tuvo después y la desesperación que tuvo con su hija fueron extraordinarias, ¿eh? Porque la hija creció, al final era un barco a la deriva. Hay muchos otros ejemplos sí, justamente contrarios. La escuela de Summerhill, no conocemos ningún gran hombre que haya salido de la escuela de Summerhill. No, bueno, pero es que Summerhill se basa en la premisa de que los niños, cuanto más lejos de sus padres, mejor. Bueno, a mí no me gusta. Vale, pero ellos crecían a su aire, haciendo lo que querían, que no querían estar sentados, no estaban sentados, que no querían hoy aprender a esto, pues no lo aprendían, que no querían... De todos modos, la disciplina que se impuesta desde fuera es muy peligrosa. Porque lo que estás, no es que estés orgulloso de lo que has conseguido, es que estás buscando el reconocimiento. Pues la recompensa es una forma de castigo. Naturalmente. Estás buscando el reconocimiento, no claro. estás orgulloso por ti, por lo que tú has hecho. Otra cosa es la disciplina autoimpuesta, que es así, la tenemos, los que educamos como educo yo, esa la tenemos, los padres y los hijos, disciplina autoimpuesta. Lo que hizo Edison, 1000 veces no le salió, pero persistió, pero no había nadie obligándole. Claro. Era él el que tenía la idea y dijo, yo lo voy a conseguir. Eso es orgullo. Y no estoy de acuerdo tampoco en el tema del esfuerzo, en el que solo te vas a sentir orgulloso de lo que te ha costado esfuerzo. No, si hay algo que tienes un don natural para hacerlo, oye, adelante, adelante, o sea, genial. ¿Qué más quisiera en un mundo donde todos supieran qué es lo que se les da bien, que muchos niños no lo saben, porque en la escuela no se les ha dado nunca a elegir, y llega un punto en que salen de allí y si no tienen a alguien que les indique el camino, están perdidos. Claro. Niños educados en casa, que estén sin hacer nada, como decías antes, de los niños de 5 años, no conozco ninguno. Están todos que les faltan horas en el día para hacer cosas. Entonces, el tema de la disciplina, pues, es muy largo, sería para otra charla y otro debate. Pero yo, el tema de unschooling como pedagogía de la libertad no es dejo al niño ahí que haga lo que quiera. Y si no hace nada, no hace nada y a ver qué sale. Es que no es eso. Y el unschooling no es pasivo, es activo. Requiere una gran implicación de los padres. Sobre todo por eso, porque tú tienes que dar primero el ejemplo y tienes que ser capaz de argumentarle tus principios, que no van a ser normas. Si lo haces como yo digo, no van a ser normas, van a ser principios, van a ser algo lógico que el niño pueda entender. Y luego el darle libertad, que implica también el aceptar que a veces no va a hacer lo que tú crees que debe hacer y tienes que dejarle que pruebe y que se equivoque. Pero eso no es lo mismo que libertinaje, que dejar y bueno, el niño. Yo es que quería... Bueno, si no tenemos tiempo lo dejo, ¿eh? Es que yo de esto puedo estar... Si quieres hacer más matizaciones, si acaso... Sí, bueno... Era el talento, que por supuesto que yo ya sé y lo tengo muy claro, que cada uno tiene un talento para una cosa. No todo el mundo sirve para esa cosa. Entonces, uno de los problemas de la escuela actual o del colegio actual es que está todo el mundo junto. Claro. Todo el mundo junto y tienes que seguir para todo el mundo, que eso se podría evitar, porque en España, por ejemplo, a los 14 años, antes, pues el que no quería estudiar o no tenía capacidad, se iba a hacer formación profesional. Hoy día siguen todos juntos hasta los 18 años. Y ahí es cuando viene el problema, claro, que tienes que dar un programa para gente con muy diferentes capacidades. Mira, aquí estamos de acuerdo.
Y además no se puede decir a los padres que su hijo, pues para esto no tiene capacidad, porque esto te pueden sacar un ojo. O sea, entonces, uno de los grandes problemas que hay, pues es ese, que están todos mezclados. Y antes cuando tú dijiste, bueno, si quieres me cortas, que rote un poco, luego regresamos. Hola, pues Laura, me ha encantado tu charla. Muy interesante porque son puntos de vista diferentes que la gente no se plantea porque entra en barrena. A ver, la primera, lo que has dicho, muchísimas cosas totalmente de acuerdo. A ver, ¿por qué tienes que sociabilizarte? El derecho a no socializarte, el derecho a no ir a la escuela, el derecho, o sea, es una opción, como ha dicho Pablo, que tienes, ¿no? Pues, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, soy profesora siempre de secundaria y ahora también de primaria, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, pues ahora los padres se desentienden de los hijos? O sea, que es lo que tú has dicho, tienes que amar a tu hijo, ¿no? Es que los padres no están con los hijos, es como lo de 1984, que les dejan que les eduque el Estado y les van a ver en el desfile público, ¡ay, yujú, este es mi hijo!, ¿no? O sea, es un total desentendimiento de qué es mi hijo, para qué vale, etcétera, ¿no? Luego, lo que ha dicho Doris, bueno, pues yo digo, ahora la escuela está cambiando, los profesores, no es tan mal como pensáis, ¿eh? Lo de la Comunidad de Madrid, la oposición esa que hizo, eran de maestros, y eran como 300 preguntas que no te daban tiempo material. O sea, a mí no me daba tiempo las de lengua y las de matemáticas, te puedo asegurar que estaba al día en todo, lo sabía hacer. No te daba tiempo, al final, como no descontaban las preguntas, tú ibas tachando porque decías, bueno, la A, pues venga, la A, y no lees. Claro, eso se ha manipulado esa información para atacar a los profesores porque necesitan recortar ahí. Yo ahí no me meto, pero es una cosa manipulada, ¿vale? A ver, la escuela nueva, pues mirad, ahora hay cosas como las aulas, pues se tienen que modernizar porque la enseñanza estaba pensada para vigilar y castigar, es decir, el profesor en un podio, vigilando a todos los alumnos no se pueden mover, tienen que hablar solo con el profesor, lo que tú dices, no pueden ir a servicio, no pueden ir... pues eso tiene que cambiar, incluso arquitectónicamente ya se conciben otro tipo de aulas, ¿no? Ahora pues se trabaja de forma cooperativa, de forma que se mezclan pues habilidades y se se aprovechan destrezas, ¿no? Porque compartir aquí no se usa mucho. Se aprovechan destrezas, es decir, yo me aprovecho. Sí, compartir no es un término, una palabra políticamente liberal. Bueno, entonces, por ejemplo, sí que se hace, por ejemplo, políticas, por ejemplo, ves que hay niños que se llevan mal, pues les pones juntos, precisamente, en trabajo cooperativo se sientan por mesas. Luego está también... Se llevan mal y les pones juntos. Hazle eso a un adulto. Te denuncia. Te denuncia. Bueno, se llevan mal, les pones juntos para que se lleven bien. Por supuesto, controlando. Le obligas, ¿no? Me parece una agresión en toda regla. Una agresión a mí no. Aprenden, no a llevarse, aprenden a aguantarse. Pero es que eso no es real. Claro. Porque tú vas en la empresa, tú tienes a toda la gente en tu empresa que te encanta y te chupilluju. No, tienes que aguantar a la gente que... Pero tú tienes una motivación para estar en esa empresa. Sí. Y el niño no tiene motivación para estar en el cole porque... Totalmente, ahí totalmente de acuerdo. Yo me imagino otro modelo de escuela. Ahora hay más cosas. También está, por ejemplo, que se puede avanzar de grado por asignatura. Por ejemplo, hay colegios en Estados Unidos que en matemáticas, pues según el grado que van adquiriendo de aprendizaje, pueden ir subiendo. Y bueno, hay muchas cosas, yo creo que la educación necesita de una modernización, como tú has dicho, por parte de los profesores, que son ellos los que dejan de aprender. Entonces ya ahí han perdido todo. O sea, pero bueno, que hay muchas cosas. Ahora las aulas son aulas abiertas, incluso se plantea que el colegio es algo abierto y no se cumplan horarios estrictos porque se interrumpen aprendizajes, en fin. Yo pienso que se podría... podría buscarse una opción también, porque obviamente es válido también acudir a la escuela, ¿no?
¿Me parece bien claro, esta? Claro que es válido, pero por eso dije que lo que tiene que haber es libertad real de creación de centros. Que si yo quiero un centro de determinada manera, me dejen hacerlo y allí van a venir las familias que quieran lo mismo que yo quiero. Tan simple como eso. Si quieres muros, tienes muros, y si no quieres muros, no tienes muros. Y bueno, y ya. una cosa que iba a decir, con Elena, que totalmente de acuerdo, porque... No, que lo que ha dicho Elena, que lo del esfuerzo, o sea... Sí, se oye perfectamente, yo soy profesora y hablo gritando. Vale, por internet, vale. Pues mirad, que, a ver, lo del esfuerzo, por ejemplo, yo siempre les digo en matemáticas, ¿no? Yo doy clase a chinos y el aprendizaje y ganar en grado de abstracción y de aprendizaje implica un esfuerzo. Tú no puedes progresar en tus matemáticas, yo les digo, además, ¿qué es eso? Tú no entiendes el problema, el esfuerzo es sí, algo básico. Pero la motivación tiene que ser intrínseca. Intrínseca, si totalmente. Si tú ahora me intentas enseñar a mí alemán, podemos estar aquí toda la noche que no voy a aprender. Totalmente de acuerdo. Y lo demás lo memorizan. Que yo me esfuerce, es que no voy a hacerlo. Totalmente. Eso es lo que pasa con los niños. Sí, sí. Eso yo no digo que no sea bueno y además, matemáticas, mira, que aprender idiomas. Te voy a decir algo más. Como decía Chomsky, no es solo aprender, porque, vale, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué? No, a ver, pero ¿a qué me sirve? No solamente habría que aprender una cosa, sino ver qué utilidades, para qué me sirve, qué puedo hacer con esto que he aprendido, ¿sabes? Porque para aprender, ¿por qué? ¿Sabes? Es que, no sé. Bueno. Hola, muchas gracias por la tarde. Mira, es que aunque no es nueva esta forma de enseñanza, para algunos sí lo es. Y bueno, yo no tengo hijos ni practico, pero sí que me interesa mucho. Pero ya cuando te enteras de que hay familias monoparentales como tú que la practican, pues es que yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo te organizas. Entonces, o cómo puedes organizarte. Y es para que a ver si nos puedes contar un poquillo. Bueno, y si no quieres, pues nada. Sí, no hay problema. Gracias. Pues mira, pasa una cosa, que a veces hasta que no te lanzas a la piscina no ves el cómo voy a conseguirlo, ¿vale? Hay gente que espera para desescolarizar hasta que tengan todo bien organizado en su mente, cómo lo voy a hacer. Es como el que espera el momento ideal para tener un hijo, nunca lo va a tener, porque siempre hay algo que podría estar mejor, algo que podría ser diferente. Pues esto igual, hay gente que espera hasta que tenga no sé qué, hasta cómo voy a hacer si tengo que trabajar, eso es lo que todo el mundo... Pero tengo que trabajar, bueno, a lo mejor crees que tienes que trabajar 8 horas fuera de casa, pero hay otras formas, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi trabajo lo tuve que reinventar y tuve que, claro, yo tuve que dejar de hacer juicios porque no me podía permitir irme a las 9 de la mañana a un juicio que a lo mejor duraba hasta las 2 de la tarde, pero sobre todo que no sabía a qué hora iba a salir. Y eso era inviable para mí. Entonces dije, bueno, voy a sacrificar parte de mi carrera por la educación de mi hijo. Es una cuestión de prioridades, no hay más. Igual que los que son 2 y uno deja de trabajar y aprenden a vivir con un sueldo cuando siempre habían vivido con 2, ¿vale? Pero lo mismo se tiene que reorganizar el que se queda desempleado y no se lo esperaba. Lo mismo, exactamente. Pues es una cuestión de prioridades. Entonces, eso fue uno de los cambios que hice. O te vas a vivir a un sitio donde te salga más barato. Te salga más barato el alquiler, o te vas a vivir con tus padres, o te vas a compartir, o te cambias de una ciudad a otra porque en la otra la vida es más barata. Lo que sea. O sea, hay gente que ha hecho cambios de todo tipo que no te puedes imaginar. Conocí una pareja que trabajaban por turnos, uno por la mañana y el otro por la tarde. Claro, para los niños perfecto, siempre cubierto, pero ¿y la pareja? Es que se veían para decir, toma, los niños, me voy. No se veían más y durante años estuvieron así. Y yo qué hice, dejé todo lo que no podía hacer desde casa, con internet y un teléfono, lo dejé. ¿Vale? Entonces, claro, eso significa menos ingresos, otro tipo de trabajo, justamente la parte aburrida del derecho, porque lo divertido son los juicios y las negociaciones y todo eso, pues me dediqué a la parte aburrida, a los divorcios de mutuo acuerdo, a los contratos y todo eso. Entonces yo durante un año me estuve levantando a las 5 de la mañana para trabajar, a partir de las 8 o 9 podía hacer llamadas, lo demás lo hacía antes, y yo a partir de las 9:30 estaba con mi hijo y estaba todo el día. Son pequeños sacrificios que uno hace, pero que los hace con gusto, porque es por un buen motivo. Esto llevó a que poco a poco me empezaron a llegar familias homeschoolers denunciadas.
y empecé a hacer asesoramiento de homeschoolers hasta que ya dejé por completo todo lo demás y me dediqué solo a esto. Mientras tanto, en todos estos, estoy hablando pues de 6 años, un lapso de 6 años, mientras fui buscando vías alternativas de conseguir ingresos y sobre todo ingresos pasivos. Entonces, por eso doy tanta importancia a la educación financiera, no solo para el niño, primero para el padre. Pues, claro, es que hay muchas formas de conseguir ingresos pasivos que a lo mejor al principio serán poquitos, que no son para dejar el trabajo, pero que suman y que te alivian y que a lo mejor a largo plazo sí que te permiten incluso dejar el trabajo. Siempre que tengas la suficiente información y la valentía también, claro. Hay gente que dice, no, yo me siento más seguro si voy de 8 a 3 a la oficina, me pagan mi nómina a fin de mes y no me ocupo de nada más. Vale, pues entonces escolariza. Y esa es tu opción, ya está, yo no la critico, es tu opción. Si tú decides educar en casa, va a haber muchas cosas que vas a tener que cambiar. Y luego, por supuesto, tienes que tener apoyo. Hay gente que su familia más cercana no la apoya en el homeschooling, entonces eso es muy duro. Si tú no puedes coger al niño y dejarlo con la abuela una tarde para tú trabajar, o para descansar, o para limpiar la casa, pues es mucho más duro. O si tienes a tu madre diciéndote te voy a denunciar, como ha pasado a veces. Tener una red de apoyo de familiar o de amigos. Entre homeschoolers nos ayudamos mucho también los que vivimos cerca. Claro, el problema es que según donde vivas vas a estar solo, porque no somos tantos en España. Hay zonas donde nos concentramos más. Yo cuando vivía en Menorca estaba sola prácticamente. Entonces ahí tenía el apoyo de mi familia y punto. Es bueno, ser un poco imaginativo y tener claras tus prioridades y decidir si te interesa o no te interesa sacrificar temporalmente tu carrera por tus hijos. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo tampoco. Son opciones personales. Y luego también ayuda mucho, en mi caso al menos, el no hacer un tipo de homeschooling muy estructurado, donde yo tenga que estar pendiente de la hora de si hemos hecho la tarea de matemáticas o la de inglés o la de historia, sino que es mucho más flexible y si tengo que ir al banco, el niño se va al banco conmigo y eso es una lección de muchas cosas, ¿vale? Eso ayuda porque te descarga de muchas responsabilidades del tener que pues, no cumplido con la programación académica, ¿no? Claro, si tú quieres hacer un tipo de homeschooling más académico, a lo mejor no puedes hacerlo si estás sola. Hola. Yo soy madre de 3 hijos, estoy a muy poquita edad, 10, 9, 8 va a ser la pequeña. Me encanta la línea de trabajo de homeschooling, lo que pasa es maestra y pedagoga. Y por eso también a lo mejor estoy más animada. Me encantaría sacar a mis hijos de la escuela. Estoy llena de pánico, no es miedo, es pánico. A nivel legislativo estamos totalmente desamparados y claro, es hacer un experimento con tus hijos realmente. A nivel económico no me da miedo. Estoy en el paro, o sea que fenomenal, me ahorraría el colegio concertado de 3 hijos, o sea que económicamente yo creo que la crisis nos va a favorecer en ese aspecto, ¿no? A todos los homeschooling, genial, estamos todos en el paro, podemos hacer homeschooling. Claro, y ahorrarnos en algunos casos la concertada, en otros la privada, con un grandísimo esfuerzo económico por parte de las familias. Yo creo que en España o hay que ser muy valiente, a veces yo creo que también hay muchos inconscientes en vuestro mundillo, porque yo lo que he visto, hay gente con la que comulgo más y me gusta más su forma de trabajo y otras con las que jamás lo haría de esa manera, ¿no? Eso sí me da más pavor, esa libertad absoluta, ¿no? Yo sí no me puedo desintoxicar, es imposible, siendo educada de esta forma, ¿no? No tendría años suficientes a lo mejor para vivir, para poderme desintoxicar. Es imposible. Yo sí lo llevaría de forma disciplinada y académica, un concepto por el que no comulga yo creo que la gran mayoría de los homeschooling, pero tal y como está la sociedad, no sé, tal y como está la sociedad hay que adaptarse a lo que te están pidiendo y el título te lo van a pedir, o sea, es la realidad de España. Vale que las fronteras puedes salir fuera de España, vale, sí, pero
pero nuestro entorno es nuestro entorno. Entonces, yo lo que tengo es muchísimos miedos, no sé, a nivel sobre todo judicial y legislativo, cómo lo estáis contemplando, si aprovechando el cambio y la reforma os estáis, digo, es que se tienen que meter a saco. Me da igual que yo lo haga o que no, pero creo totalmente en el derecho a que lo haga absolutamente quien lo desee. Yo ahora mismo, pues a lo mejor por cobardía, ¿sabes? No me atrevería. Porque no me apetece luchar contra el sistema, me da realmente no miedo, pánico. Y creo que a lo mejor aprovechando esta reforma, si habéis luchado con uñas y dientes a defender vuestro huequito y que abran ese cisma, es que no pueden tenernos así. Yo a lo mejor en otras circunstancias en Estados Unidos sí me lanzaría a probar, porque dices, tal vez lo haga mal y bueno, pues me vuelvo al sistema, si no me hago con mi familia, porque claro, te preguntaría 1000 cosas, 1000 temores que tengo, ¿no? Porque ser madre conlleva también, yo sé que hay que cambiar el concepto y todo lo que quieras, pero tú sabes que la autoridad que tiene un profesor, solamente el deseo de sorprender a ese profesor, los niños, es una parte positiva que tiene la escuela, ¿no? Para que mi profe me vea, me voy a esforzar a tope porque lo voy a sorprender, ¿no? Contigo tienen el cariño totalmente asumido, o sea, es que no te tienen que sorprender tanto porque de alguna forma ese afecto que tienen que ganar al profesor, porque son 20 y tantos, 30 y tantos cada vez más, contigo lo tienen adquirido. Entonces es más complicado porque yo cuando trabajo con... claro, que hago con Schooling todas las tardes, pero a lo bestia, voy de habitación en habitación, parezco una máquina. Pero ese mismo trabajo, yo cuando trabajo con niños, yo tardo media hora, trabajo a nivel terapéutico, con dificultades de aprendizaje. Y claro, eso, lo que a mí me lleva media hora trabajar con mis hijos es mucho más complicado y sí muy disciplinada, o sea, sí, no la norma, sí dando el sentido, pero sí que trabajo desde una coherencia y una normativa, claro que sí, si no en las casas es complicado. Entonces lo que quiero es saber, que me desangusties un poquito a nivel legislativo, que me motives a ver si hay alguna... Es verdad, porque yo lo que quiero escuchar es, sí, mira, y estamos a muerte para sacar esto en la reforma educativa, va a salir, ¿no? O algo así. Eso es lo que me encantaría escuchar, pero no lo sé. Y que cómo afrontáis todos estos temores de la gente que vive en España, porque los que están fuera, pues muy bien, es otra historia totalmente complicada. Y no sé si te habrán venido muchas madres como yo, con deseo a lo mejor de dar el salto y con tantos miedos y tantas preguntas, tantas dudas, que no, paras y dices, no, mira, voy a continuar por el caminito, que no voy a experimentar, porque la sensación que tengo es de experimentar. Voy a experimentar con mis hijos y lo mismo me lo cargo y me van a decir el día de mañana, no, mamá, es que, claro, ¿para qué nos sacaste? Si es que ahora no tengo yo la actitud. Claro, ese es tengo miedo de que me echen en cara el día de mañana, soy quien soy porque tú experimentaste conmigo. ¿Por qué no me llevaste con el caminito? También te pueden echar en cara que por qué me llevaste al colegio. Más difícil, si no lo conocen. Si no... Es que no sabes. No, pero no saben lo que es lo de todos. Pero a lo mejor un día se van a enterar y van a decir, guau. Bueno, más difícil lo otro. Voy a pedir que hable con tus padres. Que me saque, cuando me han conocido, pero esto es posible, ve a hablar con mi madre, por favor. Y luego cuando crezcas, pues nunca sabes, cualquier cosa que tú haces con la mejor de las intenciones, y a lo mejor el día de mañana te la van a echar en cara. Sí, pero entiendes. De la maternidad. No es lo mismo. Entiendes que esto es un reto real y vas contracorriente. Es más fácil que te digan, mamá, no sé, porque lo otro es más complicado, ¿no? ¿Entiendes? Sí, pero ahí también hay otra cosa. Por ejemplo, a mí hay gente que me pregunta, pero a tu hijo, ¿cómo lleva esto de ser el que es diferente? Es como que lo señalan, sí, tú eres el sí, raro. también. No, mi hijo es la envidia de los demás. O sea, tal cual, es la envidia de los demás, no es el raro. Sí, es el diferente, pero para mejor. ¿Vale? Entonces eso nunca sabes cómo va a ser la experiencia. La ventaja que tienen otros países es que pueden entrar y salir cuando quieran. Aquí ha pasado muchas veces, niños que nunca han ido a la escuela, porque se han ido es diferente, pero niños que nunca han ido, y llega un punto que, no sé, tienen
8 años o 10 años y dicen, uy, ¿qué será esto de la escuela? Van todos y cuentan cosas divertidas y yo me lo estoy perdiendo, quiero ir. Claro, quiero ir, ¿qué pasa? Que en España si entra, se queda. En otros países, cuando pasa esto, le dicen, vale, mañana empiezas, y lo que dure, y a lo mejor y a lo mejor dentro de una semana, o de un mes, o de un año, te dice, no quiere más. Pues lo sacas y ya está. En España no, en España, claro, tienes que hablar con ellos y que sepan que si entran es para quedarse, y que si salen, pues casi que también, que es para quedarse. Y una última pregunta que ahora me contesta todo seguido, lo de los temores, lo de la legislación y el choque. Imagínate que doy el paso, ¿no? Con mis 3 hijos, adelante y tal. Y claro, aquí en España en secundaria los tienes que meter. ¿Por qué? Pues porque si quieres que no te pongan luego que se tengan que incorporar a la universidad con 25 años o a los 18, todo a nivel burocrático como te lo plantean, ¿no? Tienes que estar a los... Pero a ver, ¿cómo es? Tienen 8 años. Sí. De aquí entonces... 3 leyes nuevas, no sabemos cómo será la... Sí, claro, pero ahí me arriesgo, ¿no? Yo no tengo dinero para mandarlos a Estados Unidos a estudiar la carrera. O sea que, ¿cómo me lo planteo? Tengo que... ¿Sabes? No, digo, vale, yo tengo la secundaria ahí encima, ¿vale? Tengo la ESO, que me queda un par de años. Si los tengo que escolarizar luego en secundaria para que hagan bachillerato, para que se metan al sistema porque tienen que hacer la carrera, ¿cómo es esa vivencia, si tenéis casos de ese choque, claro, de estudiar motivado? Y luego cada hijo, yo digo, mira, a mi hijo el mayor, guau, es que se sale, es que sería ideal. A la otra, a todos les viene bien, pero a lo mejor... a unos más que otros, no sé, muy bien, ¿sabes? O sea, que es complicado. Pero el choque de meterse al sistema en niños que llevan trabajando, quiero decir, no desde los deseos, sino desde la motivación, porque son 2 cosas muy diferentes, ¿cómo lo pueden afrontar eso también? Normalmente, yo los que conozco que han entrado no han tenido ningún problema. Primero, se adaptan. Ya tienen una edad en la que ya saben dónde se están metiendo y por qué se están metiendo. Y luego a nivel académico, como sabían que se iban a meter, pues se han preparado y a lo mejor hasta han superado un nivel, entonces eso no es un problema. A mi nivel académico no me da miedo. Vale, y pues lo demás tampoco, simplemente es como el que viene de otro colegio. ¿Tú crees? Claro, y saben dónde se están metiendo y por qué se están metiendo, pero lo que te tienes que quitar de la cabeza es que tienen que ir a la secundaria. Hay otras formas, pueden hacer la secundaria a distancia en otro país, la homologas y entras. En otro país, en inglés. No, en Panamá es en español. En Estados Unidos hay escuelas que te dan currículum en español. Hay muchas opciones. Hay chavales españoles que sin ningún título ni de secundaria, ni de bachillerato, ni selectividad, ni nada, entran a la Universidad de Distancia de Londres, porque allí te hacen un examen de acceso y si la prueba estás dentro. Y tenemos chavales españoles que se han licenciado en Londres y en España ni siquiera les permitían el acceso a la universidad, por falta de título y de edad. Es absurdo, pero hay vías. Y la Universidad de Londres sí es en inglés, pero es a distancia, no los tienes que mandar a vivir allá. Claro, yo es que no tengo nivel de inglés, entonces yo decía, mira, esa vía la tengo cerrada. Bueno, pero no puedo formar a mis hijos en un idioma que no conozco. Tienes la opción de otras escuelas a distancia que luego te homologuen y tienes la opción de entrar a cuarto de la ESO. Hay gente que entra a cuarto de la ESO. Tú hasta cuarto de la ESO, si entras, se te aplica la normativa de extranjeros y entras al curso que te corresponde por edad. No es lógico, pero es lo que hay, ¿vale? Es la ley. Entras, ¿en qué año naciste? Pues a tercero, a cuarto, va así. Pues hay gente que espera a que le toque cuarto. Entonces, hacen cuarto presencial y salen con el título. Y no hace falta que te chupes 4 cursos que no quieres hacer en el instituto. Pero que para entonces, ya te digo, hemos tenido 3 leyes nuevas y no sé cómo va a ser. ¿Y con la ley de las reformas estáis metiendo? Y con la reforma se ha intentado, de momento no ha entrado. Yo creo que no va a entrar, porque a ver, en el anteproyecto no entró, en el proyecto no entró, y ahora, según el PP, va a entrar después como enmienda. Pero ¿qué sentido tiene que el PP, que es el que tiene mayoría y ha hecho la ley, luego ponga una enmienda para poner esto? A mí no, pero bueno, con esta gente nunca sabes. Si no, luego le preguntamos a mi hijo a ver qué opina. Y a Rodrigo. Entonces, también, por otra parte, el miedo es, si entra, ¿cómo va a entrar? Yo no quiero hacer un examen cada 3 meses a mi hijo.
Yo no quiero que me exijan un certificado de capacitación pedagógica. Yo no quiero que me digan, va a hacer un examen y si suspende se va al cole, porque entonces el que está suspendiendo cada año en el cole, ¿por qué no lo mandan a casa? Claro, también tiene derecho mi hijo a suspender en casa, ¿no? Como están suspendiendo tantos en la escuela, al fin y al cabo. Entonces, si entra, ¿cómo va a entrar? Es que casi prefiero que no entre. Claro, para los que estamos fuera es así. Para el que lo quiere sacar, lógicamente, pues sería mejor que entrara como sea, pero que haya una vía de salir de ahí. Luego las vías que hay, que son el CIDEAT y el SAED, a veces se han usado y han funcionado también. No sé si sería tu caso, pero habría que verlo, porque son dos vías legales que supuestamente son para casos muy concretos, pero en realidad si tú coges la ley no es tan cerrado como parece. Entonces yo he metido niños en el CIDEAT que en teoría no entraban, pero bueno, es el trabajo del abogado, le das la vuelta a la ley para que entre. Y lo hemos conseguido y, a ver, no es una opción para todo el mundo. A mí, por ejemplo, el CIDEAT no me gusta. El CIDEAT es la educación formal, primaria y secundaria española a distancia. A mí no me gusta porque igual te dan el currículum, te dan el material y tienes tus trabajos y tus exámenes. Es lo mismo. Pero entre eso y la escolarización presencial, pues hay gente que sí prefiere eso. Y hay gente que la hemos metido y están allí. ¿Esto que me comentas es para los niños que tienen sobredotación, hiperactividad? ¿Está adaptado en esos casos? ¿O sea, los casos que sí que son legales? Deportistas, artistas, los del circo, los deportistas. Ajá, vale. O para los itinerantes. Ajá, sí. Si tú demuestras que eres itinerante o que solo vives en España la mitad del año y la otra mitad vives en otro sitio, cosas así. Pero realmente si tú coges la ley es más amplia que eso. Entonces hay que saber cómo plantearlo para que te admitan. Y realmente el sistema como está planteado ahora es, esto depende de la autoridad educativa competente. ¿Quién es esa autoridad? El inspector escolar que te toca en tu zona donde tú vives. Entonces, hay inspectores abiertos a eso y otros inspectores cerrados a eso. También es tantear un poco a ver si tu inspector te lo va a admitir o no. Si el inspector dice que sí, pues entras y ya está. Son opciones que hay que ver. Una crítica desde la izquierda que se puede hacer y que, bueno, de hecho sobrevuela todo lo que estás comentando es el homeschooling no es una opción para todo el mundo, eso lo admitimos, es decir, no toda la sociedad puede ser educada en casa, con lo cual es una educación elitista, con lo cual se carga la igualdad de oportunidades. El reverso de eso obviamente es que hay que lastrar y castigar y machacar a los que sean mejores para que se igualen por abajo con los que son peores. Pero, al fin y al cabo, el fundamento de la educación pública es ese, es igualar a todos en la mediocridad. Pero sí es una crítica que se puede hacer y que la sociedad, por desgracia, compra. El hecho de que no hayan clases privilegiadas que, como sus padres son ricos, se pueden permitirlos educar en casa y estos seguirán siendo ricos porque reciben una mejor educación que si van todos a la pocilga o al establo público. Entonces, ¿ahí qué crítica o qué respuesta sensible, sensata les harías a quien mantiene esta postura? Primero que esa no es la realidad ni en España ni en otros países. En algunas zonas a lo mejor sí, pero en España hay un gran porcentaje de familias que educan en casa que son declaradamente, o sea, de izquierdas, pero con orgullo. Y lo son, y educan en casa, y no hay ningún problema. Luego, a nivel político, sí es al revés. El partido de izquierda siempre es el que va a defender la escuela pública para todos y el de derecha es el que va a ser un poco más abierto a la libertad, a la familia y todo eso. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay todo tipo de personas haciéndolo y que desde luego no dependen ni de la ideología ni mucho menos del nivel económico. Y la contraparte sería que esa igualdad de oportunidades en la escuela tampoco se está dando. Entonces, que me den otra opción que sí funcione y lo hablamos. Pero si la opción es la escuela que hay hoy en día, esa igualdad de oportunidades tampoco es en ese sentido que ellos le dan. Hola, Laura. Yo te agradezco el punto de vista que tú estás exponiendo. ¿No crees que a lo mejor el paso del homeschooling debería llevar un paso intermedio? ¿Os habéis puesto de acuerdo con la Fundación Giner, por ejemplo? ¿Os habéis llevado
a plantear los dogmas que tiene, digamos, los valores que tiene la institución libre de enseñanza anterior que tuvimos, para no ser tan opuestos a lo que realmente hay hoy en día, porque está claro que el planteamiento es bueno dentro de una realidad buena, dentro de tu realidad. Está claro que si tenemos bullying, tenemos una serie de problemas, es muy fácil decir, yo educo a mi hijo, yo me lo llevo, pero ¿no sería conveniente un paso intermedio donde el adoctrinamiento no lo había, pero sí llegabas a tener unas colonias educativas donde también la enseñanza entre niños pueda ser positiva para la educación y necesaria para la educación del niño? No quiero referirme a la tribu, educa al niño, correcto, ¿no? Pero sí es una parte de la enseñanza al niño. Es mi pregunta. Primero, la que te he dicho sobre si os habéis puesto de acuerdo y hacer ese paso intermedio, si crees que sería bueno, y si también crees que a lo mejor esa parte de enseñar en colegios habilitados con un criterio, quizá no el que hay ahora, ¿no?, pero un criterio más liberal, ¿no sería bueno en vez de ser tan radical? A ver, suena radical, pero luego la realidad no es tan radical, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, tal como está configurado el sistema, es o todo o nada. O estás dentro o estás fuera, no te deja opción, ¿vale? Lo que hay en otros países de flexi-schooling, yo educo en casa, pero lo llevo al cole que le den matemáticas, educación física e inglés, que son las 3 típicas que van a hacer al colegio. Es una opción que funciona muy bien en Inglaterra, por ejemplo. Aquí es impensable. Hay otros sitios donde te permiten usar las instalaciones de las escuelas públicas porque tú las estás sosteniendo con tus impuestos y en horario no lectivo tú puedes ir y usar su biblioteca, su laboratorio, su zona de deportes y todo lo que tengan. O sea que hay sitios donde sí hay pasos intermedios. Aquí lo que tenemos es que nos coordinamos entre nosotros y hacemos muchas actividades con otras familias que tienen la gran ventaja de que se juntan niños de diferentes edades, con diferentes realidades y hacen esa enseñanza cooperativa que mencionaba ella y tienen que pues, aprender a trabajar juntos y se enseñan, yo te enseño esto y tú me enseñas lo otro. Eso existe, lo que pasa es que lo tenemos que hacer entre nosotros porque ahora mismo no tenemos otra vía, legalmente no tenemos otra vía. O sea, yo no me puedo ir a una escuela y decir, quiero traer a mi hijo a la extraescolar que hacéis por la tarde de arte. No puedo. ¿Vale? Y ese paso intermedio no lo habéis planteado, de decir, vamos a meternos dentro del sistema con algunos criterios que a lo mejor el sistema ya tiene para hacer... Es que no podemos meternos en ninguna parte del sistema. No, me refiero del tratamiento, como te has dicho, estáis haciendo que si se está haciendo el borrador y todo eso, hacer un planteamiento de esa manera. Las comunidades educativas a lo mejor, ¿no? Pero en nada que sea oficial, con la ley que tenemos ahora, o sea, sí hay contactos con administraciones y que en diferentes entidades, porque, a ver, el paso previo imprescindible para que esto algún día se legalice es que se normalice a nivel social. O sea, ¿cómo me van a hacer una ley aprobando el homeschooling los tipos estos del Congreso que no saben ni que existo y que me voy a hablar con ellos y me hablan de los Amish? Que esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado, a mí no me hace gracia. A mí me ha pasado, me he sentado con un diputado y le he dicho, bueno, ¿sabes de qué va esto? Y me dice, sí, me suena haber visto algo en una película de los Amish. Y mi mandíbula al suelo, claro. ¿Y estos tienen que hacer una ley? Pero es normal, porque en realidad está hablando de los Amish, pero puede ser una madrastra también, o puede ser... No, pero... De repente un colegio total y el Estado quiere controlarlo, ¿no? Es normal. Pero no es normal que no conozca. Quiero decir, es su esta realidad que además cada año somos más, está creciendo mucho. Mira, en Estados Unidos han pasado del 2% de la población al 7%. Es mucho, en pocos años. Pero tú estás poniendo unos criterios también muy... estás fijando unos patrones, ¿no? Porque ¿quién te puede decir que lo que tú haces es unschooling, lo que hacen los gitanos no lo es, y lo que hace una madrasa no lo es? Bueno, es el gobernador... Para definir cuál es cada modelo. Claro, pero los criterios son... No todo encaja dentro del unschooling. También hay gente que lo que hace es pasar del niño y dice, no, como soy unschooler, que haga lo que quiera. Claro, la etiqueta que quiera, pero al hacer la ley tendrás que
que poner esos criterios. Y a mí me resulta muy difícil. También me resulta muy difícil medir el fracaso de la escuela convencional con PISA, porque PISA al fin y al cabo lo que mide es lo que... PISA te valora quién sabe hacer exámenes. Claro, entonces tampoco me sirve decir que el colegio no funciona por eso. Eso sirve para que se den cuenta de que el objetivo que en teoría tienen no lo están cumpliendo. Claro. Entonces, o cambias el objetivo o te puedes a trabajar para conseguirlo. ¿Vale? Exacto. Pero claro, el tema va mucho más allá, obviamente. Ahora, ¿qué es unschooling y qué no es unschooling? Pues sí, está bastante claro. No es lo mismo pasar el niño que educarle de una determinada manera. Luego hay muchas otras formas. Ahora ha salido también la categoría del zen schooling. Bueno, pues vale, dime lo que es y vale, aceptamos, no hay problema. Zen schooling, el zen, aplicado a la familia, no me parece mal. No me parece mal. Pero el tema es de los pasos intermedios, pues sí que hay contactos a nivel de asociaciones. Yo como representante de la Plataforma por la Libertad Educativa estoy en contacto con muchas entidades, con políticos, etcétera, ¿vale? Para que nos conozcan y para que sepan cuál es nuestra propuesta. Ahora, de ahí a yo como familia meter un pie dentro del sistema, no me voy a arriesgar porque me cae la denuncia, me llama el fiscal de menores mañana mismo. Y ese es el problema que tenemos aquí, que eso todo o nada. Que hay familias que no están saliendo a la calle en horario escolar y que le están pidiendo a sus hijos que mientan cuando les pregunten. ¿Y qué clase de educación es decirle al niño, si te preguntan, di que vas al cole de no sé qué a segundo curso de primaria? Es que tampoco queremos vernos en esa obligación. Pero de momento yo creo que estamos lejos todavía de esa normalización. Sí es verdad que hemos hecho una campaña mediática que ha dado buenos resultados, porque de cuando yo empecé ahora veo una diferencia. Cuando yo empecé decía educo en casa y era como, ¿qué? ¿Que eres de Marte? Y ahora todo el que más que menos te dice, sí, he visto un reportaje o leí algo, me suena. Pues en 6 años han cambiado las cosas para bien. Pero de ahí a llegar al Parlamento ya es más complicado, a ver qué hacen. Dos preguntas un poco a futuro. El impacto de Internet. Entiendo que para el movimiento homeschooling habrá sido positivo como herramienta pedagógica al tener una accesibilidad enorme de un montón de información. ¿Cómo crees que va a afectar, a ayudar al movimiento Internet de aquí a futuro? Y cada vez hay más los MOOC, los Massive Online Open Courses, y otra serie de iniciativas. ¿Qué impacto crees que puede tener para hacer que el movimiento pues sea mejor visto, porque la gente vea que tienen acceso a educación de calidad? Y luego, en tu experiencia en la plataforma educativa y por todo lo que conoces del tema, ¿cómo ves un poco a futuro? O sea, ¿crees que va a haber avances reales o crees que estás luchando contra Goliat y es muy difícil hasta que la sociedad civil no vea pues todo esto que... Sí, es el primer paso que se normaliza. Hasta que no salga del Matrix... Miren como si fueras un perro verde, eso es lo primero. ¿Y cómo lo vas a ver? O sea, ¿cómo lo ves a futuro? El tema de Internet, además es que es curioso, o sea, España tiene la segunda universidad a distancia más importante en número de alumnos de todo el mundo. Y sin embargo, para primaria y secundaria no te admite educación a distancia, de ningún tipo, salvo pequeñísimas excepciones. Eso no es lógico. Internet, aparte de como herramienta pedagógica, también nos ha servido para contactar. Porque, claro, hablas con la gente que educaba en casa en España hace 20 años y es como, no, yo estaba solo en mi casa y un día de casualidad conocí a otro y en cambio ahora estamos conectados con todo el mundo. Entonces eso también te da mucha fuerza para seguir adelante y decir, bueno, mira, hay mucha gente que lo está haciendo de muchas maneras diferentes, gente adulta que lo ha hecho y que te cuentan cómo les ha ido y qué han hecho en la vida y eso ayuda. Y luego, obviamente, como herramienta pedagógica, también para el que está escolarizado. Porque hay muchos niños que aprenden más por la tarde cuando en su casa se conectan a Internet que durante toda la mañana en el colegio. Y más hoy en día, es que ya no es que sea el futuro, es que es el presente. Es que yo siempre pongo el ejemplo de mi primo, que trabaja en informática sin tener un título universitario de informática. Pero si en 1980 le hubieran dicho a mi tío que su hijo se iba a dedicar a eso, habría dicho no, imposible, eso es algo de ciencia ficción o de la NASA, o imposible. Entonces, el día de mañana mi hijo, yo qué sé qué tipo de trabajos van a tener si no está inventado todavía. Claro, entonces, claro, esta herramienta es que ya no es que sea buena o mala, es que es imprescindible.
y obviamente pues el que está educado en casa tiene más tiempo para interactuar. Yo pienso que eso también ayuda a abrir un poco la mente a todo el mundo, a ver que eso ya no es algo raro, ni elitista, ni solo para la universidad, sino que hay mucha gente que está aprendiendo cosas a través de Internet, incluso en educación formal. Claro, eso sí, no es algo de hoy para mañana que vaya a cambiar la cosa, pero poquito así, si yo solo con los años que llevo 6, que no son tantos, ya he visto un cambio en ese sentido. Eso poquito a poco yo creo que vamos a llegar, pero vamos, igual a mí ya no me toca, verlo. Mira, se ha citado 2 veces aquí el informe PISA. Ajá. Y yo quería aclarar algo, que yo pienso, vamos, que va a aclarar algo. Nuestro nivel no es tan malo ni mucho menos como da el informe PISA, porque aquí ponen los exámenes y los chicos de nivel medio-bajo, si no es porque tienen el aliciente de un aprobado o de un caramelo, no se esfuerzan y se lo toman a juerga. Entonces no se molestan la mayoría en hacer. Claro. Otra cosa que yo he observado es que cuando hacemos intercambios por ahí con centros extranjeros, por ejemplo Noruega, o por ejemplo Alemania, Noruega, que bueno, la educación noruega, pues cuando vuelven los alumnos me dicen su nivel de matemáticas es más bajo que el nuestro. Yo he salido por ahí y he visto que a los 16 años chicos en Inglaterra no saben leer un periódico, por la dificultad de su idioma o por lo que sea, pero son analfabetos. Pero aquí también pasa. Entonces, sí, pero aquí tú puedes leer un periódico. Allí no puedes leerlo porque no reconoces la palabra. Entendiéndolo, hay gente que no. Entonces, a mí el informe PISA no me merece ninguna garantía. Quería aclarar esto. Después también, es verdad, yo por supuesto, me parece muy bien la educación en casa. En Estados Unidos ya se han hecho estadísticas porque ya llevan varios años, la gente está llegando a la universidad y efectivamente ya se ha observado que los que llegan a la universidad tienen un nivel estupendo y mejor que los que han estudiado en sistemas públicos. Es verdad que allí se ponen de acuerdo 5 o 6 familias, contratan profesores de matemáticas, de lengua, de lo que sea. Los contratan para... No todos, yo conozco a estudiantes que están en la universidad y les está yendo bien. Bueno, hay un problema en educar a un niño que tenga unas destrezas y unos conocimientos en asignaturas instrumentales, como las matemáticas o porque además te forma el pensamiento, o como la lengua, para que puedan acceder a la universidad y tener un mínimo de garantía de éxito. Eso desde luego. Y después yo no estoy, creo que puede ser positivo, muy positivo, pero también el sistema escolar puede ser bueno. Lo peor que encuentro yo en el sistema escolar es la relación con los compañeros. Yo siempre cuando me he planteado la educación de mis hijas, lo que más me molestaba era la relación con sus compañeros. Entonces lo que hacía era... ¿En qué sentido? La relación, pues porque les influyen, les transmiten sus ideas en vez de las mías. Bueno, ¿comprendes? Claro. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles son sus ideas? Pues ya lo sabemos. ¿Cuáles son las ideas actuales? Lo que cogen de internet, de aquí, de allí, del otro lado. ¿Qué es lo que yo hacía? Acababan la clase, se venían a casa, no se quedaban a comer. Cuanta menos relación tuviesen con los compañeros, fuera del horario de clase, mejor. Y bueno, pues podías lograr una cosa intermedia, que era lo que yo me proponía. Es verdad que mis hijas me dicen, ¿cómo hemos podido sobrevivir si ahora me entero que la mitad de mi clase eran delincuentes, era un colegio público? Digo, bueno, digo, la escuela de la vida. La escuela de la vida te fortalece, como dice Nietzsche. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Eso desde luego. Entonces, pues... vuelvo a repetir, el problema de los colegios públicos es que el nivel se baja porque están todos juntos, lo cual no quiere decir que los programas tengan el mismo nivel que tenían hace 20 años. Tú coges un libro ahora y tiene el mismo nivel que hace 20 años. Otra cosa, sí. Los mismos contenidos, que es lo penoso. Los mismos contenidos, claro, los mismos contenidos. Por eso, si tú tienes un alumno bueno, ese alumno te aseguro que va a tener un buen nivel porque se lo vas a dar. Lo que pasa es que, claro, se van quedando atrás, los que antes estaban en el medio, se van quedando atrás por la influencia, porque están todos juntos y revueltos. Claro.
Ese es uno de los problemas que te encuentras. Ahora, si tú tienes un chico trabajador e inteligente, te aseguro que sale preparado. Podría salir mucho mejor, desde luego, si estuviese en una clase de gente de su mismo nivel, pero eso no quita para que salga bien preparado para ir a la universidad o donde quiera ir. Vale, terminamos ya con esta brevemente. Una pregunta que te hará mucha gente, y yo quiero retomar la pregunta tuya y la tuya. Es que, a ver, cuando ella se ha planteado cómo ser madre, dice, bueno, es que tengo nivel bajo de inglés, o no soy buena en matemáticas, o no soy buena en lengua. Porque, claro, entonces no se puede ser bueno, al final enseñas lo tuyo. Entonces yo creo que la respuesta estaría precisamente en Internet. Que es decir, en Internet tú ahora mismo existe pues materiales impresionantes para hacer todo de todo, y entonces, bueno, pues digamos que lo que tendrías que procurar que tu hijo o tu homeschooling o lo que fuera, también en el aula, ¿vale? En el aula lo hacemos así, ¿eh? Se trabajan por proyectos. Ahora mismo hay muchos profesores que están trabajando por proyectos en trabajos cooperativos. Entonces, lo que les mandan, en vez de dar la clase magistral de 20 minutos, pim, pim, oigo al profesor ahí estoicamente su charla, no. Ellos buscan la información, ellos se explican, son encargados, tienen diferentes papeles, el trabajo cooperativo. Entonces, y sacan un proyecto, el proyecto también lo eligen ellos, en fin. Está cambiando mucho la educación también en la escuela, ¿no? Y también arquitectónicamente, claro, pero vamos, la pregunta que ha dicho Pablo... Pero hay que rezar de lo que sea eso, porque el problema que tienes... No, pero ya... Por Dios, ¿quién me va a tocar este año? No, pero espera, a ver, lo del trabajo cooperativo ya se está extendiendo, está por ejemplo en el Padre Piquer, que son los jesuitas, os sonarán, y han cambiado la arquitectura de la clase, ha cambiado. Se trabaja por proyectos, se trabaja cooperativamente, por rincones, en fin, se está cambiando. A mí me parece... No, que se está... No, hay colegios enteros, como el Colegio Ártica, que trabaja por cooperativo. Y ahora, por ejemplo, mira, a los profesores les obligan a hacer trabajo cooperativo, trabajo de competencias, se obligan a formarse. Sí, bueno, pero yo contestando a eso, te harán muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, para mí la respuesta... La respuesta sería en que habría que educar al chaval, primero, inculcarle unas ganas tremendas de aprender, deseos de aprender, ¿no? Y luego, pero pues... Es que el niño las ganas las que, tiene si no se las quitas. Claro, efectivamente, la curiosidad nace curioso, efectivamente. Es que la enseñanza domestica, y además tú estás aprendiendo francés, estás entusiasmado, no, ahora tenemos que pasar a otra cosa. Porque toca, como ahora con la programación, que se dejan a medias las traducciones. No hay nada. Vale, pues yo creo que aquí terminamos con la charla de hoy. A todos los que vienen, pues les regalamos un libro. Hemos estado tentados de regalarte el tuyo, pero no parecía lo más apropiado. Así que te vamos a regalar el de Frédéric Bastiat, Armonías Económicas. Bueno, de nuevo, pues la reflexión sencilla, lo que se ve y lo que no se ve, pues de nuevo es muy fácil ver los supuestos logros de la pública y tal, cuando no se ven todo lo que se deja de perder por meterlos en la educación pública, ¿no? Pues muchas gracias, Laura. Te emplazamos a que vuelvas el año que viene con otra charla y con otro libro. Y nada, a todos vosotros, pues también muchas gracias por asistir, por el debate entretenido. A los de casa, muchas gracias por habernos estado siguiendo durante estas 2 horas. Volvemos, bueno, el viernes ya lo sabéis, en el Centro Riojano, con Hans Hermann Hoppe, Private Law Society. Y el sábado que viene, Pedro Fernández Barbadillo, también aquí en el Instituto Juan de Mariana. Y ya anunciaremos próximamente cuál será la actividad, que espero que os guste, para el sábado día 29, la última actividad de este curso académico, de este curso ejercicio de actividades. Muchas gracias y nos vemos pronto.